Esta noche les propongo un viaje a un mundo antiguo, a una civilización anterior, a una cultura ancestral que posiblemente nos haya dejado legados culturales en nuestro país, una gran nación en el Mediterráneo, hace miles de años. Aquella gran isla que se encontraba frente a las dos grandes columnas de Hércules, las columnas que separaban el estrecho de Gibraltar con el mundo conocido, un límite que nadie debía sobrepasar, porque más allá de las columnas se encontraban las tormentas, las tinieblas, el caos, un mundo de muerte del que jamás nadie regresaba. Y una noche comenzaron a rugir los cielos, llegaba la tormenta perfecta, una tempestad apocalíptica que azotó los mares creando huracanes y oleajes nunca antes vistos. Una tormenta de rayos comenzó a iluminar el fuego y todos los cielos parece que destruyeron sus edificaciones. Rugió la tierra que cubrió de tinieblas y maldición toda la zona. En una sola noche, la isla quedó engullida por las aguas. El pueblo guerrero que no tenía miramientos, el que se enfrentó con toda Europa y Asia, fue castigado por los dioses. Era el fin de los atlantes, los hombres y mujeres que fueron descritos como perfectos, como semidioses, con las mejores cualidades físicas e intelectuales y tecnológicas. Aquella isla legendaria se llamaba la Atlántida. Abismo. Conexión con el misterio. Muy buenas noches, son las 23:33, estamos en el auditorio de Aragón Televisión, Aragón Radio, de la Corporación Aragonesa y, bueno, con nuestros invitados y asistentes aquí en este auditorio que nos pueden acompañar la noche que quieran y comenzamos ese viaje hacia una civilización tan interesante, bueno, que hay muchas dudas sobre ella, como es la Gran Atlántida. Hay mucha gente que la quiere situar en España, en el sur, en la zona de Doñana, otros directamente se van hacia Grecia. Incluso desde el altiplano boliviano se reclamaban aquellas tierras. Pero saludamos, muy buenas noches, Alba Miguel, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, antes de nada, el próximo sábado 11 tenemos el programa especial este que hacemos en exteriores y nos vamos, ya lo comenté la pasada semana, a la Catedral de Jaca, en concreto a su museo diocesano, uno de los lugares más exquisitos del mundo en cuanto al mejor museo que se encuentra en el mundo de arte románico, y lo haremos in situ durante la noche, y creo que se habían ampliado las posibilidades y el aforo. Eso es, hemos ampliado aforo. Porque se llenó. Se llenó al acabar el programa. Exacto. Lo teníamos lleno. Pero hemos ampliado aforo hoy, nos pueden escribir a abismo@aragonradio.es, pero aviso, quedan muy poquitas plazas. ¿Cuántas? Así que 5. Bueno. Hemos ampliado, pero es que había lista de espera, entonces... Pero hemos ampliado en 20 y tantos. Sí, pero había lista de espera. Vale, entonces no digo nada. Bueno, creo que es un tema... A mí me apasiona mucho la Atlántida. Fue un capricho casi de la pasada semana, cuando estábamos enlazando aquel ocultismo nazi. Digo, ¿y por qué no hablar de la Atlántida? ¿Por qué no contar aquellas historias, míticas, ¿no? Y esas zonas legendarias que muchos las quieren situar en nuestro país. Y para eso contaremos con 3 maravillosos amigos, pero comenzamos aquí a mi vera. ¿Cómo está Jaime Arenas? Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Vaya tema más interesante el de hoy. Es muy bonito, y además hemos puesto esta música de Vangelis que nos acompaña siempre, como aquellas zonas de los mares, de los océanos. Pero claro, la Atlántida, para los que no sepan qué es la Atlántida, ¿dónde lo conocemos? Porque solamente hay una teoría, hay alguien que nos escribe sobre ella. Bueno, la Atlántida, como mito o como historia verdadera, hablaremos en el programa de hoy sobre las diferentes posturas que tienen todos los especialistas e investigadores que han tratado el tema, nos viene en uno de los diálogos de Platón. Hay que recordar que Platón, para quien no lo conozca, fue un filósofo griego que vivió entre el año 427 y el 347 a.C. Se cree que nació o en Atenas o en la isla Egina,
Era seguidor de Sócrates, maestro de Aristóteles y fundó la Academia de Atenas que perduró más de 900 años. Además, lo importante de cara a estudiar el mito de la Atlántida es que Platón siempre escribía o mayoritariamente escribía sus obras en forma de diálogo, y es como nos ha llegado a nosotros esta historia a través de esos diálogos que tiene con Critias, que vamos a desarrollar durante esta noche, porque es la fuente primera y única que se tiene del mito de la Atlántida. Bueno, de Platón tenemos muchísimas cosas, creo que podemos hablar muchísimas cosas, pero no sé si sabes que uno de los grandes enigmas casi de Platón es un cuadro, mira, esto para otro programa, de Leonardo da Vinci, que aparece él señalando hacia el cielo con su dedo índice, y que muchos hablaban de los juanistas y de muchas otras cosas, y Platón está también muy relacionado luego con ese mundo del arte. ¿Cómo nos describen la Atlántida? Porque es bastante minucioso y como que coincide con muchas cosas. Bueno, el diálogo con Critias realmente es una obra, digamos que es muy extensa como para desarrollarla entera en el programa, pero sí que podemos dar pinceladas de las partes más importantes sobre las que trata este mito de la Atlántida. Critias dice que esta historia la oyó a su abuelo y que a su vez lo había escuchado del político ateniense Solón. Y este último pues lo había escuchado o se lo habían transmitido los sacerdotes egipcios de la ciudad de Sais, que estaba situada cerca del delta del Nilo. Con lo cual realmente lo que tenemos es una fuente escrita, pero que realmente es de una tradición oral desde donde viene este mito. Lo que pasa es que es verdad que al final en aquella época pues realmente era así como se contaba la historia y como se transmitía el conocimiento de una generación a otra. 9.000 años anteriores a Platón. Sí, bueno. O sea, es que estaríamos en una civilización que a día de hoy tendría casi 12.000 años, cuando pensábamos casi que el ser humano estaba en las cavernas. Sí, a ver, lo importante, o una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando estudié este tema hace tiempo, es que Critias utiliza, en la traducción del griego original, utiliza el término aletinos logos, que eso traducido significa que es una historia verdadera. Es decir, esto no es una analogía, no es una parábola, no, esto Critias lo traslada a su maestro y a sus compañeros como una historia real, y de la que realmente está totalmente convencida de que los sacerdotes egipcios se la trasladaron a Solón. Él dice que hace 9.000 años habla de una guerra entre los atenienses y la Federación de Reyes de la Atlántida. O sea, la Atlántida no era solamente una isla individual o una ciudad-estado como podríamos conocerla, ¿no? Sino que realmente era un archipiélago de islas en la que había diferentes reyes, todos ellos familiares, luego podemos profundizar sobre eso, y que en un momento dado pues empiezan a conquistar el Mediterráneo, y cuando llegan a Grecia pues hay una serie de guerras y pierden contra los atenienses, que es cuando, digamos, empieza un poco la decadencia de la Atlántida. Pero es curioso la terminología que utiliza Critias, porque él literalmente dice que aquella guerra se suscitó entre los pueblos que habitan más acá y más allá de las columnas de Hércules. Obviamente los de más acá se refería a sus compatriotas griegos, y a los de más allá obviamente eran los atlantes. Claro, que era el acceso hacia el mar Mediterráneo, separaba esos dos mundos, el mundo conocido y el mundo al que nadie se atrevía a aventurarse, a ese gran océano Atlántico que tendríamos hoy. Y en realidad es casi esa separación, ¿no? Y decía un poco más allá de esas dos grandes columnas, que bueno, que muchos esas dos columnas las sitúan como Gibraltar. Claro, además es curioso porque él dice que tenía un tamaño más grande que Libia y que Asia. Y que Asia Menor, es que es tremendo. Claro, yo creo que ahí sí que estamos hablando de bueno, pues que pudiera haber una isla realmente grande, que casi se confundiera con un continente, pero también hay que tener en cuenta que los griegos de aquella época no conocían, o no se tiene constancia de que conocieran la totalidad de Asia. Yo creo que hablaban de un tamaño más bien de lo que sería Oriente Medio. Pero cuando nos ponemos a pensar si esto realmente es una historia verdadera sobre una civilización que existió, o si es dentro del diálogo, es algo que nos cuenta Platón para hacer referencia a una utopía política, porque en los diálogos con Critias se habla mucho de política y leyes,
hay unos datos que me hacen pensar que se referían a algo que realmente existió, y es esa pormenorizada descripción física que hace de la estructura de los canales, de las murallas, de la situación de los templos, con mediciones además relativamente exactas, ¿no? Porque dice, claro, es que se hallaba, y esto lo voy a leer porque sí, porque son 3 líneas y no querría yo decirlo mal. Dice, esta parte era una llanura situada no lejos del mar, hacia el medio de la isla, la más bella, según se dice, y la más fértil de las llanuras. A 50 estadios, poco más o menos, de esta llanura, también en medio de la isla, había una montaña muy poco elevada. Allí habitaban uno de estos hombres, que en origen de las cosas nacieron de la tierra, Evenor, con su mujer Leucipa. Estos son los 2 primeros habitantes de la zona donde luego se construirá la Atlántida. Ellos tuvieron una hija que se llamaba Clito y que se casó o procreó con Poseidón, que fue quien, para protegerla, dice el mito, que construye la Atlántida. Por eso esas murallas, esos canales de agua, en un principio meramente defensivos, pero claro, nos da medidas muy exactas, como que, por ejemplo, estadios. Claro, eso como son ediciones, o sea, existiría 8.750 metros. Metro más arriba, metro más abajo. O sea, estamos hablando de que la Atlántida, a veces vemos fotos de una isla en mitad del mar, con anillos concéntricos, pero según la descripción que nos hace Critias, era una ciudad que estaba, pues eso, unos 9 kilómetros. Había un canal desde el mar hasta, digamos, el primer anillo, de 9 kilómetros tierra adentro, con lo cual ya no estamos hablando de una ciudad o isla, ¿no? Que podía estar una isla grande, una pero pequeña, como una península, y dentro habría como una especie de zona marítima, o una marisma donde entrase. Sí, hablando de una península, encajaría con Doñana, ¿no? O sea, sería como un delta, pero hacia adentro, ¿no? De toda esa zona. Bueno, pero mira, Jaime, hay muchas opciones, porque hay bastantes culturas que se han intentado apoderar de que ellos son los verdaderos, la Atlántida dependía de aquellas zonas, ¿no? Y hay muchísimos países que intentan ser abanderados de ello. ¿Y qué invitado tenemos? Pues, lógicamente, a nuestro querido don Luis Tobajar, Desafío Viajero, Conexión Valencia. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Alba, Jaime, ¿qué pasa? ¿Cómo va eso? Bien. Buenas noches. Aquí tenemos un tema maravilloso encima de la mesa. Bueno, voy a saludar ya porque lo tenemos pinchado en el streaming en YouTube y lo vamos a hablar después, pero bueno, tenemos... ya lo conocen porque hicimos esa sección de mitología que la tenemos tan presente, y tenemos a Germán Mancini, experto en mitología, y con ese podcast en iVoox que es Reunión de Bardos. ¿Qué tal estás, Germán? Buenas noches a todos, un placer poder compartir mesa virtual con vosotros y expectante a ver dónde nos llevan estas corrientes de mar, hacia qué lugares del mapa. Es muy importante porque Germán es conexión Cádiz absoluto y realmente está en ese epicentro que dicen muchos de la Atlántida. Aunque hoy vamos a discutir porque tenemos opiniones muy contrarias entre Jaime, entre Luis, la mía también la daré y sobre todo la de Germán. Luis, esas opciones, esos países que se intentan hacer un poco adueñarse de la Atlántida, hablaban de Santorini, de Israel, de Dinamarca, de Indonesia, del altiplano boliviano e incluso Cuba. Llego a decir que hace pocos años, que a 600 metros de profundidad se encontró una especie de ciudad sumergida, una ciudad perdida, con esas estructuras circulares, Luis. Desde luego, no son pocos los países que se atribuyen el mérito de ser o de poseer la Atlántida bajo su lecho marino, ¿no? Yo creo que este tema de la Atlántida, desde luego que tenemos que cogerlo con pinzas, ¿no? Sí. Y separar muy bien el grano de la paja, porque Jaime ha descrito muy bien lo que contaba Platón, pero es que Platón tiene ciertas contradicciones que históricamente no encajan, ¿no? Y ya simplemente, si hablamos cómo se hace Platón con esa información, es decir, como comentaba Jaime, ¿no? Se lo dice Critias, amigo de Platón. A su vez, Critias se lo escuchó a su abuelo, que Solón escuchó de unos sacerdotes del Sais de Egipto que este lugar existía, ¿no? Es decir, esto ya ha ido de generación en generación, ¿no? Y es muy posible que el mensaje se ha ido tergiversando con el paso del tiempo, porque efectivamente, dice Platón, es que la Atlántida es un lugar donde la catástrofe se actualizó hace 9.000 años, pero es que los atlantes luchaban contra los atenienses y sometieron a Egipto. Pero es que si Platón estamos hablando más o menos del siglo III a.C., nos estamos yendo al, 9.000 y pico antes de Cristo. No había
egipcios como los conocemos en ese antiguo Egipto. No se encontraban los atenienses todavía dando guerra por allí, ¿no? Luego ya veremos qué pasa con esa época del 9000 a.C. y por qué tenemos que hacer una enorme separación respecto de qué indicios hay por ahí donde algo ocurrió en el año 9000 a.C. y que podría circunstancialmente ser la Atlántida, o si nos acercamos un poco más al periodo en el que vivió Platón, y no me estoy refiriendo a su contemporaneidad, sino más o menos a unos 1000 años antes, 1500 años antes de que viviese Platón, ¿qué pudo suceder ahí, ¿no? Y desde luego que por proximidad, yo me adelanto a cuál va a ser el candidato preferido de Jaime. Yo en la pole position, desde luego que pongo a Grecia. ¿Sí? Y no solo por proximidad de Platón, sino porque en Grecia que encontramos la maravillosa isla de Santorini. En Santorini hay un pequeño peñasco, un antiguo volcán extinto, una antigua caldera que sería algo semejante a lo que hoy en día encontraríamos en Yellowstone, ¿no? En Estados Unidos, una especie de caldera efervescente que se encuentra ahí en el interior y que, llegado a un punto, explotó. Y que fruto de esa explosión el magma fue confundido con el agua salada y se creó una serie de anillos concéntricos alrededor de islas. Y esto nos recuerda muchísimo a la Atlántida, ¿no? Esto sería el lugar donde se encuentra hoy Tera, la isla de Tera. Y es importante dejar esto claro porque esto ocurrió bastante antes de la famosísima explosión de Tera que acabó con la cultura que, bueno, supuestamente hay una principal teoría que señala que Santorini o Tera sería de Atlántida, ¿no? Y es que en torno al año 1500 a.C. aproximadamente se produce una gigantesca explosión de ese volcán, de la isla de Tera, y aquello es totalmente arrasado. Y se producen una serie de tsunamis que llegarían incluso hasta el norte de Creta, acabando con parte de la cultura minoica. Vamos a poner en cuarentena simplemente a lo de Santorini para, si acaso, después desarrollarlo un poquito más. Sí, porque además hablaremos también del templo de Cnosos y de otro tipo de detalles, ¿no? Y decían que debajo de esas lavas volcánicas antiguas se podía encontrar una ciudad, una cultura, edificaciones, pero también es cierto que ahí está esa contradicción, ¿no? Esa desaparición, iremos hablando, esa desaparición en una sola noche, pero sí que está demostrado que los minoicos también seguían viviendo y no desaparecieron por completo después de aquellas batallas. Pero hay un punto que me parece muy importante, que es el que tenemos que hablar con Germán. Primero, Germán, a ti, como experto en mitología, ¿te suena que tenga algún tipo de índole mitológica todo esto? Porque también está Poseidón, están todas esas deidades que había antiguas. Bueno, en primer lugar, Nacho, agradecer ese piropazo, pero soy un mero amante de la mitología, que al final, como veremos hoy a lo largo del día, y de esta noche, mejor dicho, la Atlántida nos va a enseñar mucho porque vamos a aprender muchísimo de este mito y las traducciones de la época en que se creó hasta hoy. Como ha dicho Jaime, la única fuente que tenemos de la Atlántida es Platón, el Timeo y el Critias. Dos diálogos, mejor dicho, uno y medio, porque el Critias lo dejó a medio hacer, son sencillamente 12 páginas, y en las que cuenta, pues como ha dicho Jaime, tanto la localización, tanto las riquezas del lugar, tanto ese origen más o menos mitológico, que la comentaremos, y también esa orden o esa política y ese tipo de gobierno. En cuanto a la mitología, parece ser que en la época dorada, en esos comienzos de la civilización, cuando los dioses vivían o convivían con los hombres, esas primeras generaciones, hablamos de una época de oro, ¿vale? Sí. Tenemos que ir, como decir así, mucho atrás en el tiempo, casi hablando en cuanto a milenios, mucho atrás, y en un sorteo de repartición de la tierra de la tierra terrestre, le toca a Poseidón ese territorio del sur, vamos a decir, como dijo Jaime, entre esas dos columnas del estrecho. Allí, como ha dicho, se casa con Clido, engendra con Clito, esta mujer que genera 5 parejas de gemelos. Esas 5 parejas de gemelos serían los que ha comentado Jaime como los 10 reyes o los 10 gobernantes de la Atlántida. El primero, Atlas, parece ser que podría ser el que generase ese nombre de la Atlántida posterior. Y no confundir con Atlas, el titán de la titanomaquia que dirigía y gobernó durante esa guerra, que fue la famosa imagen de ese titán soportando, por decirlo así, el techo de la Tierra.
Claro, las columnas de Hércules, ¿por qué se llaman las columnas de Hércules? ¿Aquel mito que separó África y Europa? Claro, estamos hablando de la situación, ya no del mito de que separó África y Europa, sino dónde se encontraba y por qué están allí. Por ejemplo, hemos hablado siempre de que los mitos, los grandes mitos de Grecia, sobre todo, se encontraban en esas zonas limítrofes del mapa, esas zonas desconocidas por la ciudadanía. Y hacia Oriente se encontraba esa Asia, comienzo de Persia. Como hemos comentado, no estaba Asia, por decirlo así, entera conocida por los griegos, solamente la zona más próxima. Y hacia el occidente, ese final eran las columnas de Hércules, donde 2 de los trabajos de Hércules se hicieron en tierras, vamos a decir, nuestras, entre Marruecos y el sur de España, como fueron la búsqueda de los toros de Gerión y el jardín de las Hespérides. Ambos en ese estrecho, en esas columnas de Hércules. Pues vamos a empezar, voy a dar alguna connotación, ¿no? Anillos de tierras, bahías circulares, frente a los pilares de Hércules, imponente isla que domina el mundo, ciudad portuaria con 3 especies de anillos concéntricos a modo de bahías, más grande Libia que Asia Menor, una gran nación, y de pronto hay quien lo relaciona la Atlántida con Tarsis, con los tartesos, que aquí en España sí que tiene una relación tremenda. ¿Y por qué? Vamos a abrir este plato porque decían que para llegar a la Atlántida, desde aquellas tierras de Oriente, desde Oriente Medio se tardaba 3 años en llegar, para buscar unas riquezas de metales, ¿no? Para cargar sus barcos, para cargar las bodegas, ¿no? Según Platón decía que los límites del mundo conocido llegaban los mercantes tras 3 años, y según la Biblia, el puerto marítimo, una ciudad construida en una isla y en los confines del mundo, también se tardaba 3 años. Entonces, ¿podemos estar que sea lo mismo la Atlántida que Tarsis con los tartesos, Luis? Bueno, podría encajarnos históricamente, porque yo creo que lo que tenemos que, si nos ponemos un poco detectivescos, tenemos que pensar en, de acuerdo, si Platón nos habla de que había luchas entre los atlantes y los atenienses, el periodo más antiguo de los atenienses, estamos hablando de esa época micénica del 1500 a.C. Luego tenemos que tomar esa fecha, 1500 a.C., e ir hacia época de Platón, ¿no? Y si hablamos de tartesos, nos estamos metiendo directamente, bueno, pues en esta época del 1200 a.C., con el rey Argantonio, donde hoy encontramos pues una serie de indicios que están datados en esta época, alrededor del 1200 a.C., que de hecho, fijaros qué curioso, porque hace unos años, fue en el año 2003, cuando unos científicos alemanes de la Universidad de Wuppertal realizaron una serie de escaneos en toda esta zona de la marisma de los Hinojos, en el Parque Nacional de Doñana, y encontraron una serie de anomalías geológicas de difícil producción natural, ¿no? Y lo que venían a determinar es que bajo esas marismas daría la sensación de que habría previamente una serie de anillos concéntricos de agua y que eso podría ser la Atlántida. Y por eso ponen el foco justo en este punto. Ahora bien, ¿fueron los tartesos, esos proto-andaluces, los atlantes? Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, también hablaban de riqueza de metales, hablaremos de los metales tan famosos como el oricalco, pero si queremos hablar de riqueza de metales, tenemos que viajar también a esa zona, tenemos que ir a Río Tinto. Es uno de los sitios para mí favoritos que tenemos en España. El que no haya estado se lo recomiendo, que es un pequeñito viaje en tren que te lleva, parece que estés en Marte, con un río completamente que es como lenguas de lava que van recorriéndolo con un color que es completamente rojizo, oscuro. Y es una de las minas más importantes que había en el mundo, mina incluso abierta, donde se extraía también el oro, la plata, el cobre y había diferentes metales. Germán, Río Tinto podía tener una importancia muy tremenda, ¿no?, para ese Oriente Medio, y también coincidiría en ese periodo de 3 años en barco para poder llegar a llenar sus bodegas. Está claro que, como ha comentado Luis, en la relación que se tuvo, o se tiene todavía algunos que, vamos a decirle, que mantienen de alguna forma cabezonería esa teoría entre Tartesos y Tarsis y la Atlántida, hay que poner un nombre, que es el de Schulten. Schulten, a comienzos del siglo XX, nos situamos en un momento en que hace poco nuestro queridísimo Schliemann descubrió Troya y descubrió Micenas, el gran Evans descubrió Minos, y nos encontramos con
con un sultán junto a Bonsor que están enamorados por descubrir esa Atlántida, ¿vale? Nos encontramos, respondiendo a tu pregunta, Nacho, con un texto. Schliemann se encuentra con un texto de Avieno en el siglo IV después de Cristo, llamado Hora Marítima, en el que refiere a Tarsis, a Tartesos, cerca de la tierra de Gades, y la describe de tal manera que hay 3 puntos casi comunes con la descripción de Platón y la Atlántida. Los 3 puntos serían la localización geográfica, por un lado, más allá de las columnas de Hércules; otro, la topografía, como ha comentado Jaime, una gran llanura abierta, por un lado, y montañas al otro; y esa tercera opción que tú has comentado, la riqueza, hablando de ese poder casi divino de materiales minerales, de alimentos, de seres vivos, de fauna, algo casi como el Edén. Jaime, hablaban de los metales, hablaban de un metal tan importante que lo describe, ¿no?, Platón, como era el oricalco, pero él dice que es un metal en concreto, como que no son aleaciones, aunque realmente se ha descubierto que no existiría. La verdad es que el oricalco es un metal mítico del que no se conoce la composición que podía tener. Yo me decanto porque era algún tipo de aleación de la que encontraron alguna gran beta o alguna mina que podían explotar, ¿no? Hay muchos metales que se encuentran en la naturaleza aleados con otros, y por lo tanto yo considero que sería una aleación de metales que sacarían, que tendría un brillo importante y seguramente sería bastante maleable, pero no tan débil como el oro, no tan blando, perdón, como el oro, y por lo tanto lo utilizaban pues para embellecer esos edificios, para hacer joyas. Pero yo creo que más bien debía ser una aleación natural que encontraron en algún yacimiento concreto. Claro, antes de comenzar el programa decíamos que incluso había expertos que hablaban de que esto podía ser el ámbar, la piedra de ámbar, pero esas descripciones que dicen que con este metal recubrían las columnas, los tejados, los edificios, bueno, con el ámbar aquí quedaría absolutamente descartado, al menos en esas descripciones de su uso. Luis, este metal, ¿qué podemos decir? Mira, yo creo que incluso podemos leer en palabras de Platón, ¿no?, cuando se refiere al oricalco, porque nos cuenta: los 3 muros de piedra que rodeaban a la Atlántida y las islas concéntricas interiores estaban revestidos de metal. El más exterior de ellos estaba revestido de cobre, mientras que el que rodeaba la Acrópolis estaba cubierto de oricalco, un metal desconocido para nosotros, del que únicamente se sabe que tenía reflejos de fuego. Y si tomamos etimológicamente la palabra en sí, oricalco, vendría de oros calcos, ¿no? Ese oros, que significa montaña, orografía vendría de ahí, y ese calcos, que significa cobre, montaña de cobre. Evidentemente, si hacemos razón y tenemos en cuenta lo que nos dice Platón literalmente, él habla de que se le extraía de la tierra en muchos lugares de la isla, lo dice en 114 de Critias, ¿no? Luego, en principio, no debería de ser una aleación. Lo que ocurre es que no existe ese material en la naturaleza, o no lo hemos descubierto, ¿no? Hablabais perfectamente del tema del ámbar, que de hecho fue objeto de mercadería por parte de Tartesos, o sea, se vendía desde aquí. Se hablaban de distintos tipos de aleaciones, por ejemplo, de zinc, níquel, hierro y plomo, porque de hecho en el año 2015 se encontró un pecio romano y en el interior una serie de lingotes que estaban hechos por parte de este tipo de aleación, ¿no? Y se pensó, esto que refulge casi como el sol, ¿puede ser el oricalco? Bueno, ahí tenemos las pruebas. Bueno, ese se quedó en un limbo, ¿no? Son una especie de lingotes que creo que eran casi ovalados, ¿no? Que había como si estuviese cortado un cilindro por la mitad. ¿Se ha sabido más sobre esos lingotes que se encontraron? No, es como este tipo de noticias que enseguida se anuncian con mucho bombo y platillo y que ya es complicadísimo seguirles la pista. Fíjate, cosas más interesantes. Oye, pues ahí se han quedado siempre. Jaime, ¿por qué? Bueno, tú estuviste este verano en la zona de Atenas y tú viniste y me dijiste, hay un museo tremendo que nos habla de la Atlántida y ellos están convencidos de que aquella zona, Santorini, era ese nacimiento de la Atlántida. Si te parece, empezamos por eso y ya viajaremos hasta España. Venga, perfecto. Pues efectivamente, este verano, aprovechando que tenía un compromiso en Atenas, decidimos pasar unos días en Santorini, precisamente porque estaba el Museo de la Atlántida allí. Es un museo muy interactivo en el que te explican sobre todo la versión de Platón y que
digamos que intentan convencer al visitante, aunque dan otras opciones de que efectivamente en Santorini estaba la Atlántida. Ellos lo toman desde el punto de vista de que fue una cultura minoica y bueno, la verdad es que te explican desde los diálogos con Critia hasta la geología del volcán que produjo la catástrofe. La verdad es que es muy interesante Santorini porque, claro, yo personalmente he estado esta tarde haciendo números con las mediciones que daba Critias que daba Platón y que eran según Critias en estos diálogos, sí. Y no me termina de cuadrar mucho las medidas con la isla actual de Santorini. Es verdad que en el 1627 a.C. hubo una erupción que es la que deja Santorini tal y como está a día de hoy, que es un anillo con 2 aberturas, con una laguna, por así llamarlo, que tiene 12 kilómetros de longitud por 7 de ancho y una profundidad de 400 metros, pero es que está cortado ese anillo en su interior por paredes de 300 metros, es decir, cuando estás en el hotel, que son esas famosas fotos de las casas blancas colgadas del acantilado, tú en realidad estás a 300 o 400 metros por encima del nivel del mar, con lo cual ves a los barcos muy, muy abajo. Lo cierto es que fue una explosión brutal. Ahora que estamos tan concienciados con el tema de La Palma, fue una explosión de la que se han encontrado restos de ceniza en anillos arbóreos en Canadá, que fue visible desde China. Bueno, de las más potentes de la historia de la humanidad. La comparan con la de Krakatoa. Lo que pasa es que ha sido mucho más investigada a nivel geológico la de Krakatoa que la de Santorini. Lo que sí que tienen muy claro los científicos es que esa explosión volcánica produjo un maremoto tremendo que desde luego fue lo que prácticamente acabó con todas las civilizaciones minoicas. Hay que tener en cuenta que la isla de Creta está a 110 kilómetros. Esto es para que nos hagamos un poco a la idea de la bestialidad que debió ser esa explosión, además de repentina, sí. Que para acabar no solo con la isla tal y como la conocían entonces, sino que acabó con parte de toda la civilización que circundaba en las islas del mar del Peloponeso. Además es curioso que cuando se visita Santorini a día de hoy, es verdad que ellos en el museo explican que están encontrando en yacimientos arqueológicos mosaicos, cerámicas, y que posiblemente para la época en la que fue esa explosión volcánica, en el 1650 a.C., ya eran una civilización bastante avanzada, porque ya están hablando de que tenían incluso redes de saneamiento, ¿no? Que es algo que bueno, pues el tema de la sanidad y de la limpieza en la estructuración y en la planificación de las ciudades siempre es un punto de vista que hay que tener en cuenta para ver lo evolucionado que estaban. Y en mitad de la laguna hay una pequeña isla que realmente es el volcán que está volviendo a crecer y de hecho hay fumarolas en el fondo de la laguna. Yo estuve buceando allí, lo que pasa es que obviamente no se puede bajar 400 metros, pero sí que es verdad que en cuanto bajas un poquito y te acercas a la parte cortada donde está el cráter, ya notas que el agua está turbia de todo el humo, de todos los gases que desprende el volcán. Es un volcán que además a día de hoy sigue activo y está creciendo a un ritmo importante, pero bueno, de momento no se tiene en alerta la población porque no parece que vaya a volver a haber otra erupción pronto. Bueno, otros hablaban también que llegaba hasta, decían que en Ibiza, Esvedra, decían que era uno de los comienzos de Atlántida, aunque eso es el triángulo de silencio, que un día hablaremos de él. Luis, tú también eres un poco de esa creencia de la civilización prehelénica de todas estas zonas, de que en Santorini, de que esa zona de Grecia pudo ser realmente la Atlántida. Sí, o sea, al igual que Jaime, hace unos años también pude estar visitando esa zona. De hecho, se puede caminar por el cráter del volcán y tener la sensación de que estás pisando la Atlántida, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, si tenemos en cuenta las medidas con tanta precisión como nos lo cuenta Platón, no salen los números, ¿no? Pero tampoco nos sale lo del 9000 a.C., que coincida con los atenienses. Bueno, estaríamos en plena edad de hielo prácticamente, casi colindante. Exactamente. Luego a lo mejor tenemos que quitar algún cero de la cuenta, porque si en lugar de 9000, que dice Platón, son 900,
y sumamos esos 300, 400 antes de Cristo, que es la época de Platón, pues casi nos estamos plantando en la época en la que se produce la explosión del volcán de Tera, en Santorini. Casi estamos justo en ese momento. Y Platón nos dice, la Atlántida era tan grande como Asia Menor y Libia juntas. Evidentemente Santorini no tiene esas medidas, pero si ese más grande que fuera un entre Asia Menor y Libia, es decir, entre toda esta zona del norte de África y lo que sería hoy Palestina, Siria, Turquía, tenemos Grecia, tenemos Santorini. Y sobre todo por proximidad, porque yo creo que para que a Platón le hubiese llegado esta historia relativamente reciente en el tiempo, ¿no? Reciente, estamos hablando de 900 años más para atrás, ¿no? Es más fácil que le hubiese llegado de su ambiente, de la zona geográfica donde él se encontraba, es decir, Grecia, que desde, bueno, si nos ponemos a pensar, el otro extremo del Mediterráneo o el Mare Tenebrosum, o si vamos allende los mares hacia el Atlántico, ¿no? Y ya veremos otras opciones. Luego, a mí, por este tipo de circunstancias, la posibilidad de que fuera Santorini, y además, es que si vemos la isla de Tera y Santorini a vista de pájaro, es que da la sensación de que casi sean como anillos concéntricos, ¿no? Algo parecido a esto. Luego, estéticamente incluso se parecería a la Atlántida. Claro, Luis, fíjate, Luis. Pero inciden, Germán, pero inciden muchísimo en lo que son las columnas de Hércules. Entonces, aquí te estás alejando por completo de esa descripción que decía un poco más allá. O no, Nacho. ¿Por no, claro, ¿por qué? Exacto. Es justamente esa la clave. El comportamiento de la Atlántida, según Platón, es perfectamente el comportamiento de Creta, de Minos, en aquella época. Minos tenía relaciones con Egipto. Perfectamente Egipto podía haber conseguido esa información de la estructura de minoica. Y la relación minoica con los aqueos, con la Grecia continental, era bélica, era una relación tirante, de conflicto. Y perfectamente coincidía con esa relación de esa Atenas o protoatenas con la Atlántida de Platón. ¿Por qué situarla en el extremo? Pues Platón, cuando le llega la información, o mejor dicho, cuando Solón recibe esa información de los egipcios, perfectamente podría ser diciendo, vamos a ver, a mí no me cuadra esta historia, necesito ponerla en esa borde, en ese allende los mares, y localizarla más lejos donde esta realidad mitológica es real. Yo voy a poner aquí tablas sobre la mesa, ¿no? Vamos a generar también ese tipo de dudas. Decían que algo mitológico, algo importantísimo para ellos era el toro, ¿no? La cultura del toro. Que bueno, que luego también es bastante compleja, ¿no? Muchas veces de tratarla. Pero ellos decían que había esa cultura donde se sacrificaban a los toros como, una forma de sacrificio a Poseidón. Que vagaban de una forma tranquila, y sí que encontramos parte de edificaciones que aparecen esos guiños, esas pinturas hacia el toro, pero también hablaban de grandes elefantes, huellas de elefantes que sí que se han encontrado en España y no se han encontrado, por ejemplo, en esas zonas, porque creo que podía ser un poco más complejo de encontrar esa especie en aquellas ubicaciones. El toro, la cultura del toro, ¿qué relación tendría con Grecia? Bueno, el otro día lo mencionamos, y es que realmente las primeras historias y los primeros mosaicos de juegos con toros a modo de ritual eran en esas civilizaciones minoicas, ¿no? En Creta y seguramente también en la isla de Santorini y la civilización que hubiera. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, ¿en qué país a día de hoy se realiza algo parecido a un ritual con el toro? Pues en España, con la tauromaquia. Y eso da que pensar de si el término que utilizaban de las columnas de Hércules para situar geográficamente a la Atlántida no sea solamente, como decía Germán, pues por tirarlo a lo lejos, por hacer ese mito lejano, sino que realmente están hablando de una zona que podría ser perfectamente doñana, que encaja a nivel de mediciones mucho mejor que Santorini, y que está más allá de las columnas de Hércules y que podía ser parte de lo que podría ser la Atlántida. A mí me gusta mucho la teoría de Doñana, precisamente porque al estar tarde haciendo números me encajaba que pudiera estar ahí según la descripción de Critias, me encaja que esté más allá de las columnas de Hércules, me encaja que al haberse expandido por el Mediterráneo le dieran esa comparación de tamaño con Libia y con Asia Menor,
y realmente me encaja que cuando llegaran ya, después de una larga campaña, a Grecia, pues los atenienses les vencieran en una batalla. Pero bueno, volviendo al tema de los toros, yo creo que es algo interesantísimo y yo sí que creo que puede haber esa relación ancestral con lo que hoy conocemos como la tauromaquia. Bueno, vamos a hablar también de esa parte de España. Había un reportaje un tanto polémico, vamos aquí a hablar, Luis Germán, que ¿recordáis aquel de James Cameron? Que hacía y que la situaba en zonas incluso céntricas de España. Mira, yo os voy a ser sinceros, intenté verlo ayer, pero no lo pude terminar para mí la cantidad de sandeces que se dicen constantemente con el ánimo de llegar a una conclusión que es la que ellos quieren llegar y empiezan a buscar pruebas que ni siquiera son circunstanciales por todo el mundo para buscar una serie de edificaciones que tengan formas circulares, ¿no? Abovedadas, circulares, ¿no? Y todo lo que sean círculos ya es la Atlántida, o son colonias de la Atlántida, ¿no? Luego me parece que es una superproducción multimillonaria, pero existe incluso los Carruths de Malta, lo sitúan como, algo que tuvo que ver con la Atlántida, ¿no? Mete a Sicilia, habla incluso que en España, en Jaén y en Badajoz, pudo encontrarse la Atlántida. Es que bueno, ya es empezar a buscar todo tipo de edificaciones circulares y las hilan con la Atlántida, ¿no? Yo no sé qué opina Germán, pero a mí desde luego que me pareció terrible. Germán. Ahí está, yo pienso que utilizan ese filón que es la Atlántida, que siempre ha sido algo increíble, algo inabarcable e inacabable, y Cameron se suma a este carro, acerca el asco a su sardina y se pone a buscar, a juntarse con los pseudoarqueólogos más punteros del momento, que más le pueden acordar con sus teorías, y como ha dicho Luis, se junta, por ejemplo, lugares tan característicos en España y conocidos, que nos encantan a todos, como la Motilla del Juez, como Badajoz, lugares que no tienen nada que ver ni por civilización, ni por cronología, únicamente, como ha comentado Luis, por esas estructuras circulares, circuncéntricas, y estructuras que incluso se alejan un poco de esas teorías que tenemos de posibles civilizaciones retrógradas, anticuadas, y que vemos construcciones que dices tú, igual no cuadran con esa época. Bueno, cierto. Germán, vamos a viajar hacia tu zona, hacia tu Cádiz, y ¿qué se cuenta de que Doñana, de que todas aquellas zonas del sur puedan ser aquel legado atlante que tengamos? Bueno, retomando con la situación de antes, fueron Bonsor, un francés, y Schulten, aunque siempre nos suena la palabra de Schulten, fue el arqueólogo Bonsor, francés, quien tuvo esos permisos de arqueólogo para buscar en Doñana. Ya por el 1924, cuando Schulten escribió su libro. Schulten, al comparar ese texto de Avieno, que hablaba de Tartesos, con el texto de Platón, que hablaba de Atlantis, comentó, literalmente, o todo nos engaña, o la hermosa ficción platónica de la isla Atlántida contiene una noticia oscura de Tartesos. Ello es posible, en efecto, porque el recuerdo de la tierra fabulosa del remoto occidente debía estar aún vivo en tiempos de Platón, transcurridos solo 150 años. Se ponen a buscar y no encuentran nada. Ahí Bonsor se baja del carro y Schulten continúa. Parece ser que empieza a haber esas estructuras, dos pequeños rectángulos cuadrados rodeados de una zona circular. Él habla de templos, habla de posibilidad de que sean esos dos posibles templos del centro de la ciudad de Atlantis, un templo de Poseidón y un templo de su consorte, Clito. Y se queda ahí la cosa. Con el tiempo, quedó un poquito en aguas, por decirlo así, y dos españoles, Manuel Esteve y César Pemán, siguieron buscando incluso en mesas de asta en Jerez, esa posible alusión. Tenemos que irnos atrás ya considerando de que parecía que decían que esa zona de la Doñana por un tiempo se dio por descartada, porque las teorías hablaban de que teóricamente en época atlántica, en época de Tartesos, era zona del lago Lagustino o del Golfo Tartésico, por decirlo así, que estaba inundado y era imposible que allí hubiese civilizaciones. Pero ¿qué pasó? Que no se dieron cuenta de que había dos variables fundamentales que por aquel entonces, años 50, estamos hablando del siglo XX, no se estudiaban, como eran la teoría tectónica de placas y las fluctuaciones climáticas. Parece ser que en esos siglos 6, 4, de los que estamos hablando antes de Cristo, sí que hubieron tiempos de sequía, o por decirlo así, de bajada del mar, y que hubo posibles construcciones en esos lugares. Allí queda
en que esas construcciones de los siglos 6 y 4 antes de Cristo fuesen ¿de qué civilización? Luis, tu teoría. Hombre, desde luego que podemos también arrimar el asco a nuestra sardina, ¿no? Y es que estamos justo en esta zona que comentaba Germán. Por ejemplo, hoy en día, en toda la zona de Huelva, muy cerquita de Trigueros, hay un lugar que es llamado el Dolmen de Soto. Maravilloso. Es una estructura, exacto, una estructura circular, ¿no? De en torno al 3000, 2500 antes de Cristo. El caso es que se encontraron una serie de piedras recolocadas sobre estas bloques del 2000, 3000 antes de Cristo, ¿no? Y cuando se dataron estas piedras recolocadas encima de las del 3000 antes de Cristo, sí, lo que se determina es que las recolocadas son del año 5000 antes de Cristo. La pregunta es, ¿de dónde venían esos bloques que han sido reutilizados y qué cultura trabajó esos bloques para ser reutilizados, ¿no? Es decir, ¿quién en el año 5000 a.C. se encontraba por esta zona del Dolmen de Soto construyendo algo que después, parte de esa construcción, fue utilizada para recubrir el Dolmen de Soto? Me parece fascinante todas las teorías y la cantidad de espacios arqueológicos que tenemos por el sur de España, por Andalucía, y por supuesto que podría ser una prueba, ¿no? Pero yo también iría un poco más allá, y si quieres luego incluso avanzamos más allende los mares, porque igual hay sorpresas. Luis, me acaba de encantar la reflexión que has hecho. El Dolmen de Trigueros de Soto, que es espectacular, es visitable, pero es cierto, estoy pensando en esa gran diferencia en nuestra península de los dólmenes que tenemos entre centro-norte España, que son muy sencillos, son casi de 3 piedras talladas que van generando una forma, pero tenemos también los de Antequera, tenemos toda la zona de Málaga, que son espectaculares y se sumergen casi hacia el centro de la tierra y son de una construcción que es la misma época, pero no tiene absolutamente nada que ver con el norte, con el sur, como si fuesen dos tecnologías completamente diferentes y piedras que no encajan en aquellas zonas. Por eso que me ha encantado, yo nunca me lo había planteado, pero bueno, ¿por qué no? Realmente, como tampoco sabemos el uso que tenían los centros dolménicos, no tenemos ni idea, eso sí que es un eslabón perdido en la antigüedad, pero me parece muy interesante esa diferencia que hay con diferentes lugares. Luis, sobre todo tú que los habrás visitado también todos estos. Claro, y es que fíjate qué curioso. En el momento en que en España se están construyendo los dólmenes de Antequera, en Inglaterra se está creando Stonehenge. En Egipto se están construyendo Keops, Kefren y Micerinos al mismo tiempo, ¿no? Y fíjate en qué espacio geográfico tan pequeño cómo está cambiando la tecnología, las pirámides Stonehenge y en España los dólmenes, ¿no? Y me parece realmente sorprendente. Sin duda. Jaime, ¿tu opinión sobre la Atlántida española? A mí me gusta mucho la teoría de Doñana. No sé si habráis visto el documental de creo que es el National Geographic de 2011 de Richard Freud, muy interesante. Que es un profesor de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos. Y me gusta porque utiliza el método científico para intentar demostrar, pues como os decía yo, ¿no? que las medidas encajan, que la ubicación es la idónea, que efectivamente no tuvo por qué ser un volcán, pudo ser un tsunami lo que destruyese la Atlántida. Y es curioso porque al final del diálogo de Critias, Platón nos deja con un mal sabor de boca, porque dice lo siguiente, dice, bueno, esto es después de haber perdido la guerra de Atenas, pues digamos que la sangre de los dioses, de esos primeros engendrados por Clito y por Poseidón, va desapareciendo, va diluyéndose en el resto de los hombres, pues dice que esa civilización va decayendo, ¿no? Es el eterno mito de la civilización, de la caída de una civilización que antes era portentosa. Entonces, el último párrafo de esos diálogos de Platón dice: entonces fue cuando el dios de los dioses, Zeus, que gobierna según las leyes de la justicia y cuya mirada distingue por todas partes el bien del mal, notando la depravación de un pueblo antes tan generoso y queriendo castigarle para traerle a la virtud y a la sabiduría, reunió a todos los dioses en la parte más brillante de las estancias celestes en el centro del universo, desde donde se contempla todo lo que participa de la generación, y teniéndolos así reunidos, les habló de esta manera. Puntos suspensivos.
Y ahí se acaba la historia de Platón, sin saber lo que Zeus le dice al resto de los dioses, ni siquiera cómo castiga a esos atlantes, que efectivamente pudo ser un tsunami. Y tenemos que recordar que se sabe que ha habido tsunamis que han devastado esa zona, precisamente los producidos por la actividad volcánica de las Islas Canarias, como estamos viendo ahora. Pues vamos a ir con preguntas con Alba, porque me está diciendo, tenemos muchas preguntas, sobre todo en YouTube y en las redes, y a ver qué nos cuenta. Alguno que nos vea en YouTube igual le sorprende, porque me ha llegado algún WhatsApp y dice, ¿hoy no tienes iPad? Pues no, hoy no tengo iPad. Y igual lo cuento, luego contaré qué es lo que pasó con el iPad, o dónde está, pero voy a contar una cosa muy curiosa, que es qué narices ocurrió con ese iPad. Luego contaré algo del lugar, pero el domingo, el iPad mío lo tengo dejado por una zona muy curiosa. El domingo nos fuimos a una cueva, Iker Jiménez, Carmen Porter y yo, con Óscar Gutiérrez, que estuvo en el programa aquí de viaje al inframundo, al mundo inferior, muy interesante. Y estamos en una cueva que luego les contaré, porque en redes sociales me han pedido cuenta ese viaje, porque es apoteósico, y son la cueva de los antropomorfos más importante que hay en el mundo, de los más antiguos, algo que desconcierta por completo verlo. Y cuando estaba yo llegando de vuelta a Zaragoza, me llama Alba y me dice, oye, hice algo del programa, y digo, pues lo tengo en el iPad. Digo, ostras, y me dejé el iPad en la zona de los antropomorfos de la cueva, y ahí dentro está, con unos especie de bichos que tienen más de 40.000 años y no sabemos nada de ello, y una de las zonas más enigmáticas del mundo, y ahí sigue a día de hoy el iPad. Creo que mañana igual lo recuperamos. Así que, Alba, las preguntas tuyas, porque yo hoy sí que no tengo contacto. Sí. Vale, bueno, pues hay preguntas hasta en el grupo de Telegram. Ajá. Eso es cierto, el grupo de Telegram. ¿Cómo se puede apuntar al grupo de Telegram? Jaime, el creador. El experto. Bueno, el grupo de Telegram está abierto para todos los amigos que nos quieran seguir. No tienen más que buscar Abismo Car TV o Abismo en Telegram y le aparecerá la opción tanto del canal, donde vamos colgando los enlaces a los programas, como el grupo, donde tenemos ya pues a 172 amigos que durante la semana comentan los programas, las diferentes teorías, nos dejan preguntas e incluso nos aconsejan algunos temas que seguro que tenemos en cuenta más adelante. Pues al listado. Y hacen comunidad. Y hacen comunidad, es importante eso. Vamos con las preguntas. Dice María José, ¿cuántas localizaciones posibles hay en las que se dice que está la Atlántida? ¿Solo Santorini y el sur de España o hay más? Luis, si me la respondes, yo tengo Santorini, tengo Israel, tengo Dinamarca, tengo Indonesia, el altiplano boliviano, tengo España y tengo Cuba. ¿Alguna más que nos dejemos? Sí, incluso, bueno, hay dos. De hecho, podíamos ir hacia el sur y mucho más hacia el sur, porque si pensamos en un continente hundido... No me digas la Antártida. Espera, que Jaime dice que sí. Sí, me has leído el pensamiento. Es una de las porque teorías. Fonéticamente se parece bastante a Atlántida, ¿no? Un continente de tierra cubierta por el hielo. Ahora bien, desde luego que no nos encajaría con la época de Platón ni con los atenienses luchando contra la gente de la Antártida, ¿no? Luego, bueno, se hablaba de esa teoría pero yo es que creo que hay que hacer una pequeña reflexión, ¿no? Que creo que es importante, porque muchas veces se confunde el mito de la Atlántida con esa edad de oro que pudo existir en este planeta Tierra, años atrás, ¿no? Y me refiero a todas estas pruebas que hablan de, 9.000 a.C., 12.000 a.C., donde nos colocamos en lugares como la Esfinge de Giza, ¿no? Como Robert Schoch, cuando hace ese estudio geológico y determina que la Esfinge podía ser de aproximadamente 9.000 a.C. Si nos vamos a Tiahuanaco, en el altiplano boliviano, efectivamente, que ahí encontramos también pruebas que determinan que esa estructura de Tiahuanaco, lo que llaman el Calaisaya, que es el templo principal de Tiahuanaco, podía ser del 10.000 a.C., siempre con unas teorías arqueológicas poco ortodoxas, todo hay que decirlo. Se habla, pues de este tipo de lugares, estas pruebas circunstanciales que pueden determinar que hubo una tecnología superior en torno a esa época, ¿no? En torno al 10.000 a.C. Pero claro, eso no nos encaja con que esa cultura floreciente, esa edad de oro,
luchase contra los atenienses porque no existían, luchasen, sometiesen a los egipcios porque no existían, ¿no? Luego, el tema de la Antártida y la Edad de Oro, creo que hay que ponerlo aparte del asunto de la Atlántida. Bueno, muy interesante. Fijaos, Germán. Sí, respondiendo a la pregunta de Alba, al final, como ha dicho Luis, hay que hablar más de Atlántidas, ¿no? De ese concepto de civilización muy avanzada del pasado que en algún momento, de repente, chof, desapareció. En los siglos XIX y XX existe como un revival de este mito. Y tengo aquí una pequeña lista rápida para contar, para que veáis las diferentes opciones que tenemos para elegir. Félix Berlioz lo coloca en el Atlas, en la zona de Marruecos. Claude Gu en el noreste africano, en Túnez, otra persona. Bramwell en la región de los Yoruba, en Nigeria. Otros Lieberman entre Fenicia y Libia, en torno al 2500 a.C. François Guidon, un hundimiento de una isla entre Bretaña e Irlanda, en la Edad del Bronce. Charles Berlis, el Triángulo de las Bermudas. Y luego tenemos a mi favorita, Ignatius Donnelly, que es para hacer un programa aparte de este hombre, que él piensa que la Atlántida es el origen de todo. La Atlántida es las Jardines Hespérides, es Asgard, es el Olimpo, es el Edén, es el comienzo de toda civilización que existe hoy en la Tierra. O sea, los creadores. Así es. Fíjate que esto que acaba de decir Germán enlazaría un poco con el programa de la semana pasada. Esa civilización nórdico-atlante que buscaba la Nenerve como ancestros de los arios, ¿no? O sea que, bueno, yo no lo no lo desecharía rápidamente, sino que lo dejaría un poco en barbecho, porque yo soy de los que piensan que en este planeta ha habido civilizaciones que no conocemos, ya no digo que tuvieran naves voladoras, como he llegado a oír por ahí, pero que desde luego eran mucho más avanzadas de lo que posteriormente se fue, y que pudo haber un retroceso en cuanto a la tecnología del hombre, y que hayamos vuelto a evolucionar tecnológicamente, y previamente a eso haya habido civilizaciones que incluso, como dijimos en su día, hay teorías que dicen que abandonaron la Tierra y que son los extraterrestres que vienen ahora, ¿no? Bueno, hablamos de los OPARs y nos quedan muchos más, nos quedan más de 40 por tocar. Creo que Luis quería apostillar algo, lo he escuchado por allí. Sí, bueno, un poco matizando también lo que comentaba Jaime, ¿no? Que esos nazis, bueno, prenazis, ¿no? Incluso antes de la existencia del propio partido nazi, esa sociedad Thule que buscaba un lugar, o creían en un lugar llamado Thule, que para ellos sería esa Atlántida del cual germinó toda la raza aria y todo lo que tenía que ver con lo que después sería el nazismo, ¿no? Luego, efectivamente, están unidos y, bueno, es que podemos seguir incluso tocando otro tipo de protoatlántidas, por ejemplo, los famosos Lemuria o Mu. Muy resumidamente. Lemuria, estamos en 1864, un investigador, Philip Sclater, hace un estudio y se da cuenta que en Madagascar hay fósiles de este tipo de mono tan curioso, el lemur, ¿no? Y que en la India también hay fósiles de lemures, pero es que en África no los hay. Y dice, pues no habrán estado juntos, no habrán estado unidos la India con Madagascar, y bueno, le llama a este continente perdido Lemuria, ¿no? Pero bueno, mucho más exagerado es el de Mu, que yo, antes de meterme con este asunto, Mu me sonaba como algo como chino, ¿no? Como algo oriental, nada más lejos de la realidad. Estos son una serie de arqueólogos franceses, ¿no? Que en el siglo XIX analizan un código maya, el código de Madrid o el código troyano, y en una de las páginas identifica una M y una U, o que se le parece, ¿no? En lengua maya, en ese ideograma, y dice, bueno, pues está claro, Mu. Y como el texto hablaba de destrucción, hablaba, bueno, de una historia semejante a la que estamos hablando, dijo, pues eso es que había un continente perdido que se llama Mu, ¿no? Bueno, pues ese tipo de ideas y de historias a raudales, como la que contaba Germán, hasta en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, ahí decían incluso las civilizaciones olmecas que podían tener relación también con aquel lugar. Son lugares tan desconocidos incluso a día de hoy que ocurrió con los olmecas, que cualquier cosa podría ocurrir. Alba. Cuando llevamos una hora de programa, Ilenia viene a cuestionarnos todo lo que hemos hablado hasta ahora. Dice, ¿puede ser que Platón quisiera describir una tierra a modo de utopía y no en sí una tierra que existiera? Bueno, yo si no lo he dicho es porque se me ha pasado, pero efectivamente sí. Yo lo que he dicho es que si bien Critias utiliza el término aletinos logos, que significa historia verdadera, Platón escribía sus obras en modo de diálogo, y es posible que todo esto sea un diálogo inventado, un diálogo ficticio, para describir efectivamente una utopía de sociedad
y además las diferentes fases, ¿no? Esa creación poco menos que divina, bueno, poco menos no, esa creación divina, cómo pasa por ese esplendor y finalmente cómo al diluirse la sangre de los dioses, que no es otra cosa que la razón y las buenas costumbres, por entrar la avaricia y la egolatría en sus ciudadanos, va decayendo hasta que finalmente pierden la guerra con Atenas y el dios los castiga con su destrucción. Podría ser efectivamente un diálogo estructurado en torno a un mito y a una utopía de una civilización, porque además no hemos entrado en ello, pero es verdad que en los diálogos de Critias se trata bastante el tema de las leyes y de la política organizativa de la Atlántida, no solamente su parte física de estructura arquitectónica y geográfica, porque claro, digamos que es lo que más investigan, ¿no? Claro, nosotros simplemente ponemos todo lo que se sabe sobre la Atlántida, en cualquier caso, sobre nuestra mesa y lo analizamos. Que sea verídico o no, pues también entra dentro de nuestro debate. Por ejemplo, Germán, con todos estos mitos, también estamos en una época de mitos absolutos. Así es, yo por ejemplo estoy totalmente de acuerdo con Ilenia. Considero que Platón se inspiró, se basó en unas historias que escuchó y aprovechó, como ha dicho Jaime, para dar esa clase magistral, ¿no? Ya sea a nivel histórico, comparando esa situación que se encontraba cercana cronológicamente, esa guerra de Maratón, esa batalla de las guerras médicas entre persas y atenienses, o incluso también una crítica propia a propia Atenas, de que había perdido ese norte de centrarse y centrarse en lo importante, en la inteligencia, en la virtud, y había pasado a ser una Atenas imperial, una Atenas que solo se centraba en la conquista y en los mares, y había perdido ese norte, y como la Atlántida, al final fue castigada. Vale, seguimos con una pregunta de Telegram con Juan. Dice, con la tecnología que actualmente manejamos, cada vez encontramos de hecho más yacimientos, ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces de encontrar los restos de una civilización como la Atlántida? Bueno, también, ojo, hay veces que hay culturas muchísimo más modernas, ¿no? Que nos cuesta dar con ellas y también es verdad que las estructuras son muy débiles ante la naturaleza. Y yo creo que desconocemos, el otro día estábamos hablando de ello, ¿no? De que desconocemos por completo que tenemos bajo nuestros pies qué tipo de culturas había. Lo descubrimos ahora cuando hacemos las obras de un edificio, se derrumba, ¿no? Que empiezan a aparecer necrópolis y dice, ¿y esta necrópolis qué hacía aquí? Y lo tienes nada, a 2 metros bajo tierra. Sí, y al final también muchas veces es falta de medios y luego, por ejemplo, incluso en el caso de Egipto, la dosificación de las licencias de excavación para no descubrir todo de golpe y que no se les acabe ese chollo de cada 4 o 5 años un nuevo descubrimiento y una nueva avalancha de turismos. Patas arriba el Valle de los Reyes, pero claro, más fácil que cartografiar y analizar con georradares Egipto, que en muchas de las zonas no hay más que quitar arena. Bueno, pues hablando en plata se podría hacer, pero claro, si faltan medios y si el gobierno vamos a México, ¿no? Y a todas las zonas amazónicas, pero bueno, sí, lo mismo hace, y por cierto, lo mismo hace China. Lo mismo hace China con sus yacimientos arqueológicos. Los controlan también. Bueno, es que hay pirámides en China que las han cubierto de vegetación y están las fotografías y se ve perfectamente que es una pirámide, y hay otras tumbas que van poquito a poco para ir pues atrayendo ese también interés mundial, ¿no? Si de repente encontramos una tumba y ya nos dan el 100% de la explicación y ya no hay nada más que investigar, pues obviamente también se les acaban los fondos a los investigadores. Bueno, nos empeñamos en conocer el cosmos y no tenemos ni idea de nuestro planeta. Creo que de la forma subacuática no se conoce ni un 10% de la fauna completa. Alba. Sí, en Twitch decían, en lo escrito sobre los atlantes hacen referencia a costumbres de índole cultural. De hecho, por aquí habéis comentado la cultura del toro. Pero a esta persona en cuestión le interesaba si hacen alguna referencia hacia su cultura musical. Luis, Germán. Yo desconozco que hablen nada de la música, que yo sepa, ¿no? No, ninguna. Es más, es bastante escueto, como comentaba Jaime, es en la parte del Critias, donde más hablan de esa zona, de ese contexto político y el gobierno político, al fin y al cabo, y es en lo que más se centra, en la descripción de los templos, de que existe un hipódromo, de que existe una gran cantidad de construcciones, y esa forma de dominio de 10 tribus, 10 gobiernos, 10 reyes, y que cada 5 años se juntaban en ese templo de Poseidón, delante de esa columna de Olicalco, con las normas de Poseidón escritas en esa columna sagrada, y allí ponían en cuestión esas dudas cada 5 años, pero poco más se habla.
Bueno, tú, Jaime, tampoco has encontrado Yo no nada. recuerdo haber leído nada sobre la música en los diálogos de Platón. Alba. David dice, ¿qué hay de los supuestos avances tecnológicos que tenían en la Atlántida? Uy, bueno, tecnología. Jaime. Bueno, antes creo que he comentado así un poco por encima que en los yacimientos que hay en Santorini se han encontrado que, por ejemplo, bueno, aparte de la magnífica calidad de los mosaicos y de la cerámica que tenían saneamiento. Esto es importante porque en la planificación urbanística de las civilizaciones se ve muchas veces también el nivel tecnológico y el nivel intelectual al que han podido llegar. O sea, una ciudad que tiene una planificación que no está construida pues como las ciudades europeas en la Edad Media, ¿no? En torno al castillo, con calles retorcidas. No hay más que ver un plano como el de la ciudad de Zaragoza para ver que el centro histórico está muchísimo más desordenado que lo que serían los ensanches, ¿no? Pues yo creo que en cuanto a una gran civilización avanzada tecnológicamente, si nos ceñimos a lo dicho por Platón, podría ser en ese sentido, que fuera avanzada, pero bueno, sin nada que pudiera, digamos, sobresalir pues más allá de que quizás pues conocían alguna aleación metálica o pues tenían acceso al oricalto tan famoso, ¿no? Claro, el oricalco incluso decían que lo podían ya hacer como una especie de alquimia dentro de las propias minas, Luis. Sí, efectivamente. Claro, yo respecto a la tecnología estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pues la tecnología de la época, la tecnología del momento. Que tuviesen algún tipo de OPART, que una máquina de antiquitera o algo semejante se pudiese haber inventado en la Atlántida, de haber existido, bueno, pues ¿por qué no, no? Ahora bien, yo me quedo muchas veces también con la sensibilidad del arte, ¿no? Hoy en día cuando caminas por Akrotiri, que es ese lugar que encontramos en Santorini, ¿no? De que podría haber sido esa capital de la Atlántida y que es visitable ese yacimiento arqueológico. Vemos una serie de mosaicos de unos personajes a punto de comenzar un combate de boxeo de la época que es espectacular, ¿no? Y dices, ¿cómo en aquel momento eran capaces de tener esa sensibilidad artística tan brutal, ¿no? Luego, bien, sí, creo que los avances tecnológicos que podrían tener en esa época, más allá de lo común y sobre todo, que insisto en lo que comentaba Jaime, el tema de los baños con cisterna es algo brutal. Tenemos que pensar que en la París medieval la gente hacía sus cosas por la calle y en los huecos del ascensor, ¿no? Que no soportaríamos el olor. Y esta gente cuidaba esto. Y hablamos de Akrotiri, allí en Santorini. Luego, al menos higiénicos eran. Bueno, Alba. Sí, dicen por aquí, bueno, ya esto es a modo curiosidad. Alguna vez escuché que los del País Vasco eran descendientes de los atlantes por su alto porcentaje de sangre ceronegativo en sus ciudadanos. ¿Qué hay de cierto o solo son habladurías? He de decir, así para echaros un capote, que por ahí por el chat del grupo comentaban que efectivamente que hubo una época en la que iban a hacer análisis de sangre. No, eso es cierto, ¿eh? Cuando se buscó un poco los primeros pobladores vascos, sí que hubo un estudio muy interesante, un estudio que, por cierto, nunca ha salido a la luz, se guarda casi debajo de un cajón bajo llave, con los primeros pobladores que había del País Vasco. Yo lo he pedido en varias ocasiones y nunca lo hemos encontrado, bueno, pero sobre esto yo la verdad es que lo desconocía. Yo que tengo familia de allí te puedo decir que los vascos son de donde quieren y nacen donde quieren, entonces, sobre todo los de Bilbao, no me extrañaría que alguno venga de la Atlántida, pero bueno, fuera de bromas, sí que es verdad que la cultura vasca es muy peculiar y sobre todo hay muchos estudios sobre el origen del euskera, porque no se ha conseguido saber de dónde viene ese idioma. No tiene raíces comunes, pudiera ser un vestigio de un idioma común indoeuropeo, pero estamos hablando, claro, de hace pues igual 10.000 años, ¿no? Es una cultura curiosa más allá de la sangre, que bueno, pues es posible que haya ahí un grupo poblacional que tenga un tipo de sangre diferente y que además, como es una zona de un acceso más complicado, pues bueno, pues haya tenido quizá menos relación con el resto de la península ibérica, no lo sé. Yo en el tema de la sangre no entro, pero sí que entro en el tema del idioma, que es un idioma del que no se tiene constancia de origen, que no tiene un idioma con el que se pueda comparar, más allá de palabras sueltas, y que, como curiosidad, es tan extraño que a varias personas que hablaban el euskera los utilizaban los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial para realizar transmisiones, de la igual forma que lo hicieron con algunos de los indios nativos americanos, porque sabían que los alemanes no iban a saber descifrar el euskera, lo utilizaban a modo de cifrado. Como una máquina Enigma. Efectivamente.
Alba. Sí, una más ya a modo de conclusión. De todas las supuestas localizaciones que hemos comentado en la Atlántida, ¿con cuál os quedáis cada uno de los miembros de la mesa y por Skype? Bueno, además me parece una forma de cerrar casi este ciclo de la Atlántida. Me ha gustado mucho también esta postura de nuestro querido Luis Tobajas. Luis, Atlántida, tu versión, tu visión, ¿existió, no existió? Y si existió, ¿dónde la ubicas? Desde luego que a mí la teoría tanto de la Atlántida esta endoniana como la de Grecia me encajan. Ahora bien, me gustaría que hiciéramos una reflexión pensando literalmente en lo que nos cuenta Platón, ¿no? Y los indicios serían, más allá de las columnas de Hércules, tan grande como Asia Menor y Libia juntas, y con un nombre fonéticamente parecido o Atlántida, ¿no? Atlántico. Vamos a surcar el Atlántico. Y no me refiero a esa calzada de Bimini, ¿no? Que en 1969 un buzo encuentra a unos 10 metros de profundidad, ¿no? Casi una calzada de, 800 metros, pero que los geólogos dicen que es una estructura natural. Vamos un poco más allá, porque si seguimos surcando y cruzando el Atlántico, nos damos directamente de bruces con América. ¿Y si América era la Atlántida? Porque, fijaros qué curioso, cuando los españoles llegan a lo que es en México y tienen contacto con los aztecas, que no se llamaban a sí mismos aztecas, se llamaban mexicas, venían de un lugar llamado Atlán. Y cuando los españoles escuchan ese Atlán, pues le ponen el nombre de aztecas, pero venían de Atlán, ¿no? Hoy en día, cuando visitamos lugares como Tula, en Corazón de México, hay como una especie de pirámide en la que se encuentran erguidos 4 estatuas de guerreros que son llamados los Atlantes. ¿Qué pruebas más allá necesitamos para que una cultura que a sí mismos se hacían llamar así Atlantes, que venían de un lugar llamado Atlán y que están más allá de las columnas de Hércules, pasado el Atlántico, fuera de la Atlántida? Podría ser. ¿Lucharon contra los atenienses? No tenemos ni idea, ¿no? Yo creo que no, por supuesto. Pero creo que es uno de esos candidatos que no había salido, ¿no? Y que del tenor literal muchas veces de las palabras del propio Platón podría salir eso, América. Qué bonito. Germán, tu visión, tu creencia, tu opinión. Objetivamente, la arqueología a día de hoy no ha encontrado ni un solo rastro material físico sobre la existencia real de la Atlántida. Respondiendo a tu pregunta, ¿la Atlántida existió? Sí. Existió en la filosofía de Platón y existió en tantas civilizaciones que estamos a día de hoy descubriendo. Y para hacer contraste con Luis, me quedo en casa. Gracias a los investigadores de hoy en día estamos descubriendo verdaderos milagros en la zona de Tartesos, en la zona de Sevilla, del Valle del Guadiana, del Guadalquivir, de Cádiz, de Huelva, que están descubriendo unos orígenes íberos, turdetanos previos y romanos posteriores increíbles, y hay mucho que descubrir, mucho Atlante que descubrir todavía, pero en casa. Jaime. Pues la verdad es que por llevar la contraria a los dos, yo me voy a quedar con una opción que es la de una isla o continente en mitad del Atlántico. En mitad del Atlántico. Claro, y además eso no solamente podría perfectamente compatibilizarse con todo lo que dice Platón, salvo lo de las guerras atenienses, pero oye, si desapareció quizá también compartieron época, sino que además sería compatible con que se cuenta que algunos de los atlantes pudieron huir. Algunos llegaron a América y otros llegaron a Europa. De ahí que las diferentes culturas que hubo después hayan tenido incluso algunos procesos constructivos parecidos y que haya referencias muy similares en los dos continentes en épocas parecidas. Bueno, Luis, Germán, me ha encantado. Un programa que hemos tratado la Atlántida, hemos hablado sobre ella. Creo que más que en un mito se puede quedar en una posible realidad. Así que a Germán le pueden escuchar en la reunión de bardos en su podcast de iVoox, y a nuestro Luis Tobajas, por supuesto, en Desafío Viajero, que cada semana nos sorprende con un vídeo diferente y luego ya nos lo transmite por aquí. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos esta noche de jueves y a madrugada de viernes.
Y Luis, yo te veo el sábado 11 en la Catedral de Jaca para hablar de... El Santo Grial. Y además tú tienes mucho que contarnos. ¿Cuántos griales tienes tú más o menos localizados? Físicamente, yo creo que los más creíbles son dos griales físicos, ¿no? Y que están en España los dos, ¿no? Exactamente, que están en España los dos. Pero bueno, daremos una vuelta por el planeta para orbitar otras teorías que también van a dar mucho que hablar. Y hay privados, ¿eh? Hay cálices privados muy importantes, colecciones, y nos iremos a una zona mágica a contarlo en el sitio perfecto. Germán, Luis, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, compañeros. Y nosotros nos quedamos con Jaime a escuchar qué nos trae Alba esta noche. Al filo de lo extraordinario. Los hechos insólitos que acontecen en el mundo. Bueno, Alba, tenemos noticia esta semana. Es cuando me dice, no, pues mira, no hemos traído ninguna. Pero bueno, yo espero no, que sí. Hoy sí. Tenemos, bueno, hoy y todos los días. Lo que pasa que luego me dirás, venga, que ya es tarde. No. Ojo, Hoy día libre, hoy luz verde. Bueno, con cuidado, 1:45. Que el otro día me dicen, un reto a que no tardas menos de 2 horas. Oye, pues llevamos 2 semanas aquí haciendo esos retos y creo que son bastante curiosos. Bueno, a ver hoy. Cuéntanos. Venga. El problema es que luego igual yo me alargo con las peticiones que he tenido de que cuente una historia. Pero, bueno. Con las peticiones de la historia y con los temas que se te ocurren durante el programa. Sí. Vale, vamos a empezar con el Pentágono, porque la semana pasada hablábamos del pánico que siente Estados Unidos ante la tecnología desarrollada por China, y casualmente esta semana han vuelto a ser noticia porque han anunciado la creación de una nueva agencia para la detección de objetos voladores no identificados. El objetivo es centralizar la información de todas las ramas militares y agencias de inteligencia norteamericanas para detectar, identificar y atribuir objetos de interés en su espacio aéreo. Según ha comentado el subsecretario de Defensa, no se centrarán en fenómenos aéreos extraterrestres como tal, sino más bien en adversarios reales del país. Por ejemplo, China. ¡Qué sorpresa! El año pasado el Pentágono publicó 3 vídeos, que son los que estamos viendo ahora, tomados por pilotos de la Armada. Uno de ellos corresponde a noviembre de 2004 y los otros 2 a enero de 2015. En uno se aprecia un objeto alargado que se mueve rápidamente y que pocos segundos después de ser detectado desaparece tras una repentina aceleración, y en el otro vídeo se distingue un objeto por encima de las nubes. Se pregunta el piloto, ¿sería un dron? Y yo os pregunto a vosotros, ¿qué os parece en general este nuevo movimiento americano? Bueno, estos vídeos son muy interesantes los que estamos viendo. Yo los he visto en repetidas ocasiones y hay cosas, uno que está rozando, que es esa zona del Atlántico, que se sumerge y emerge de las aguas en varias ocasiones. Y luego hay uno de ellos que, si es un dron, modifica su dimensión en varias ocasiones también. Entonces, los pilotos de caza, la verdad es que se siguen haciendo cruces, y el tema OVNI yo creo que hoy está más vivo que nunca. OVNI, yo siempre digo que no tiene nada que ver con los hombrecillos verdes que puedan venir, simplemente que son objetos que no entendemos, que no conocemos, y, oye, ¿por qué no? Que puedan venir otros planetas. Otra cosa es esa forma de perseguirlos y que los cazas más potentes del mundo no consiguen dar con ellos. La verdad es que esta noticia a mí me despierta un poco de sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado dices, bueno, está bien que creen este tipo de agencias para investigar, porque al final cuando investigas objetos voladores no identificados, por mucho que pretendas centrarte en las amenazas posibles para el país, es posible que descubras alguna otra cosa. Pero la parte agridulce viene porque quizás sea una excusa para aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y más teniendo en cuenta que después de la semana pasada les dejará China en evidencia con esta nave hipersónica, pues no me extrañaría que vinieran por ahí los tiros. Y luego pasa una cosa, yo no entiendo esta política de algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, de tardar tantos años en desclasificar documentación, y cuando la desclasifican además pues con partes censuradas o directamente tachadas con un rotulador, ¿no? Tachadas con permanentes. Yo puedo entender que lo que ha pasado hace 5, 10, incluso 20 años
tengan que mantenerlo en secreto porque pudiese afectar a su seguridad nacional, como ellos siempre argumentan. Pero lo que ha pasado hace 50 años o 60, que incluso los protagonistas están todos muertos, ¿por qué no nos lo desclasifican? Podrían aclarar muchísimos de los misterios que a veces hablamos en este programa y que llevan años llevando de cabeza a muchos investigadores, y es posible que tengan una explicación mucho más simple de la que pensamos. Sí, es como si quieren volver a abrir el Libro Azul, ¿no? El proyecto del Libro Azul, aquel que fue del 52 al 69, que empezó casi con ese caso Roswell, que fue ese gran inicio. Pero parece que vuelven a escribir esas páginas que luego realmente tampoco hemos conocido, y tienen infinidad de casos. Algunos sí que se van resolviendo con el paso del tiempo, pero tienen unos paquetones tremendos, y España también, ¿eh? Tiene unos dosieres muy importantes, como se ha dicho en muchas y múltiples ocasiones. El día que la Guardia Civil abra sus archivos, encontraremos casos y fenómenos no solamente arriba, sino en nuestras carreteras. Alba. Seguimos con medusas. Concretamente hablamos de Aquaria victoria. Son un tipo de medusas que podrían convertirse en una fuente energética renovable porque gracias a una proteína verde fluorescente con la que cuentan pueden producir electricidad. Así lo experimentaron científicos de la Universidad de Chalmers en Suecia. Ya habíamos visto aquí algunos animales así fluorescentes, pues hoy toca medusas. Que por cierto, en un reciente estudio del Instituto de Tecnología de California, un tipo de medusa ha sido alterada genéticamente para que sus neuronas brillen individualmente con luz fluorescente cuando se activan. ¿Qué quieren conseguir con ello? Pues leer su mente mientras lleva a cabo acciones cotidianas como alimentarse, nadar o evadirse de los depredadores. También lo han hecho con un gusano y en última instancia la idea es hacerlo con la mente humana. ¿Qué opináis? ¿Y qué sería? ¿Destruir las medusas para generar electricidad? Esto dices del principio, ¿verdad? Sí. No, ellas mismas tienen una proteína. Ah, vale, Sí, salen los protectores de las medusas. No, son cosas distintas. Hemos hablado de que tienen este tipo, la Aquaria victoria, tiene una proteína con la que pueden producir electricidad, y después hablamos de un último estudio de medusas que lo que han hecho ha sido alterar genéticamente, es decir, han hecho que cada una de las neuronas brille para ver cuál era el movimiento conforme hacían las acciones pues cotidianas. Bueno, a mí lo primero es que no es esta medusa que comentas el primer ser vivo de la Tierra que sabemos que produce electricidad, ¿no? Las anguilas eléctricas además te pegan un garrampazo bastante potente a modo de defensa. Las propias conexiones interneuronales de nuestro cerebro no son otra cosa que impulsos eléctricos. Pero sí que me parece interesante que empiecen con este tipo de seres que tienen, vamos a pensar, un cerebro más sencillo para poder empezar a, digamos, desde abajo a conocer el cerebro humano, que al final es el fin último, ¿no? Recuerdo el programa que hicimos con el doctor Oliveros, cómo nos comentaba cómo estudiaban el cerebro, las reacciones neuronales según sus zonas, y la verdad es que si realmente pueden estudiarlo y encima de forma visual, aunque supongo que tendrán que utilizar algún tipo de aparato pues específico, ¿no?, para controlarlo, me parece increíble. Además, las medusas es un animal que sí que es verdad que si las ves en la playa sales corriendo, pero que si habéis tenido la oportunidad de verlas en un medusario, sí, un acuario, a mí me generan un relax paz, y una paz verlas nadar. Hay algunas que no pican, sobre todo esas que son tipo huevo frito, y son muy importantes porque también es una fuente de alimentación de tortugas y de delfines. Salvo que te encuentres una carabela portuguesa, que esas sí que son peligrosas. Luego había otras muy chiquitinas que también son tremendas, que pegan unos picotazos bien mortales. Hay algunas medusas que tienen microorganismos dentro, ¿no? Que tienen alguna de las neurotoxinas más potentes de la Tierra. Sí, sin duda. Ahora mismo no recuerdo el nombre de una que era la avispa. Sí, una cosa de esas era muy extraña. Y la carabela portuguesa, que la encontramos mucho en nuestros mares, es como una civilización dentro de sus tentáculos que llegan a medir metros. Metros, sí. Es una boya que aparece y que emerge desde las aguas. Es muy interesante. Alba. Si os parece bien, nos vamos del mar al cielo. Bueno. Hablamos de historias de avión. Luego me contáis las vuestras, pero antes vamos a ponernos en situación. Antonio sube por primera vez a un avión con su novia. Origen, Sevilla. Destino, Budapest.
De repente, un hombre comienza a amenazar a los viajeros e intenta abrir la puerta del avión. Esto ha ocurrido esta misma semana y ¿qué hace la tripulación? Pues intentar detenerle sin éxito. Así que Antonio, que trabaja como vigilante de seguridad, se ve obligado a reducir al pasajero dejándolo inmóvil en el suelo, atado con cinturones. Quedaba media hora para llegar al destino, donde amablemente pues le esperaba la policía. Pero yo quiero que os pongáis un momento en situación e imaginéis pues lo largos que se hicieron esos 30 minutos de espera y lo que supuso para Antonio y su primera vez volando. O sea, es que esto puede crear un trauma, incluso fobia. Bueno, genera, y sobre todo estás viendo el tipo de avión que parece Ryanair, que ya son estrechitos de por sí, que es verdad que los aviones, pues la mayoría ahora, los low cost de comodidad tiene menos 20. Y bueno, igual a esa persona le entró un ataque de claustrofobia, que yo he visto ataques de claustrofobia muy potentes en aviones, y eso es muy, si no tienes una medicación es muy muy difícil o casi prácticamente imposible de controlar, ¿eh? A mí lo que me parece increíble es que en esa situación lo hayan inmovilizado y atado con cinturones, porque personalmente yo no sé si mi reacción sería tan pacífica. Ya, es que a él se le ve muy tranquilo. Por lo que he podido leer, resulta que la novia estaba muy nerviosa y que fue incluso la novia quien le dijo: Antonio, ve. Ve y haz algo, porque si no nos va a poner en peligro a todos. Que el avión va hasta arriba de gente. Es que, bueno, en fin, cosas de aviones, de compañías que no vamos a entrar, pero es cierto que volar con una compañía a otras son mundos lo que pasa absolutamente es que diferentes. En una situación como esta, realmente si una persona lo que quiere es abrir la puerta, da igual que vaya a ser una compañía mejor o peor, o vaya a ser en business class o en turista. Ahí lo que pasa es que lo que hay que estar es primero que hábil la para puerta, pegarle un par de collejas a ese señor. Y la puerta que no la abres, por los cambios de presión. Esto no es coger la manivela y abrirla. Aquí hay que hacer unas fuerzas bastante importantes. Mirad, hablábamos de fobias. Os voy a presentar a Emma y a su marido Lucas. ¿Quién son y por qué son noticia? Pues son, bueno, Emma es TikToker y son noticia porque sus vídeos se han hecho virales al explicar que alquilan un supermercado durante 1 hora a la semana para poder hacer la compra en soledad. Emma tiene misofobia, o lo que es lo mismo, temor a los gérmenes. Entonces, con toda esta situación que estamos viviendo ahora, pues ella está bastante escéptica. Así que lo que hacen pues es... bueno, ahí vemos al marido. Me parece una marranada lo que está haciendo él, pero bueno, está chupando la mano. Son cosas un poco extrañas, pero bueno, pues ese tipo de fobias, pues sí. Solo dejan, o sea, pagan el alquiler, pero solo dejan que haya una sola persona en el supermercado. La cajera, en la tienda, claro. Sí, claro. Pues sí. Si no, todos alquilaríamos el supermercado. Lo alquilan a las 7 de la mañana. Yo lo que no sé es por qué no hacen la compra online. También puede ser. ¿No? Y te ahorras, tendría más lógica. Y te ahorras tener que ir a que te contagie esa cajera que se ha quedado para atenderte. Escribirles que igual no habían caído en ello. Bueno, pues a TikTok, Jaime, a TikTok. Vale, vamos a hacer un poquito de cambio, vamos a hablar de bebés. Aquí en España han sido noticia esta semana 2 niñas que nacieron en el año 2002 en Logroño y que fueron intercambiadas a su entrega a las familias. Para ponernos en contexto, en 2017 la abuela de una de ellas pone una demanda de alimentos al padre de esta. Él dice que siempre ha pensado que la niña era fruto de una relación anterior de su pareja, así que se someten a las pruebas de ADN. La sorpresa llega cuando ni su padre ni su madre son sus progenitores biológicos. Comienza entonces una búsqueda de todos los niños nacidos en el hospital ese día hasta que se produce el encuentro. Actualmente parece ser que esta niña va a ser acogida por su familia biológica junto a la niña que han criado hasta ahora. No sé si queréis decir algo al respecto. A mí me parece alucinante que esto ocurra en 2002. Bueno, descartaron el milagro y... Sí. Bueno, pues seguramente sería un fallo a la hora de poner las pulseras identificativas, un fallo desde luego muy gordo y que, según me han contado algunos amigos míos, es uno de los grandes temores de los padres primerizos de que no les vayan a dar un niño que no es el suyo. Parece ser que nacieron con 5 horas de diferencia, estuvieron en la incubadora y el error, la negligencia vino cuando llegaron las incubadoras a la sala. Bueno... Pues de los errores se aprende, pero jolín, vaya... Es la típica historia que los americanos harían una película de estas medio cómica, medio dramática
y que seguramente serían algún viaje divertido. Aquí de momento está en el juzgado. Vamos a seguir hablando de bebés. En este caso hablamos de extrañas situaciones. Un bebé durmiendo en la cuna, de repente su madre ve la imagen que vamos a ver a continuación. Para los oyentes diremos que se ve cómo está el niño durmiendo plácidamente y tiene otro bebé al lado que parece un fantasma. Aviso que no se trata de un muñeco. ¿Qué creéis que puede haber ocurrido ahí? Duplicidad de imagen, diría yo. No. Jaime. Pues... Hay respuesta, esta vez tengo respuesta. Pues igual... Pues mira, lo que se me está ocurriendo es que el niño se ha dormido boca abajo, ha babeado y llorado y ha dejado las marcas de humedad en la O de en la sudor, sábana. ¿no? Se ha quedado Sí, ahí. es lo único que se me ocurre. Es como una Lo que pasa es especie que parece de que está sábana gritando, santa. entonces tampoco me... No sé. Es más sencillo que todo esto. A ver. El marido había olvidado poner el protector del colchón al cambiar las sábanas, así que lo que es la etiqueta de debajo que se transparentaba y tenía la fotografía de la cara de un bebé. Pero imaginaos la mujer que se ve que no pegó ojo en toda la noche. Y esto me hace mucha gracia porque, claro, dice, no pegó ojo en toda la noche, pero no fue a por su bebé. Por si No, acaso, por si cualquiera acaso, va. No vaya a imagínate que ser. le muerde el otro niño. No, dice, ya. Dice, mientras no se despierte, aquí no hay que ir. ¿Habéis escuchado hablar del misterio del puente de Overtun en Milton, Escocia? No. ¿No? Vale, O pues... igual sí, pero ahora mismo no caigo. Pues es el puente del suicidio de perros, porque se han suicidado más de 600 perros. Hay 15 metros de altura, entonces llega un punto entre las dos orillas que saltan al vacío, sin motivo. Los primeros registros de esto datan de los años 50 y todavía no se ha encontrado, como decía, una explicación lógica de qué sucede, aunque hay una hipótesis que cuenta que los perros sienten la presencia de hurones, bisones y otros animalillos y se lanzan a por sus presas. He de decir que es algo que no se ha comprobado. Ahí lo estáis viendo, no hay fotos de, bueno, hay fotos de perros paseando, pero vaya, 600 perros. Sí, creo que esto lo hizo nuestro compañero Javi Pérez Campos y se hizo un reportaje, si mal no recuerdo ahora, que estaba viendo el puente. Es que si no veo, yo por los nombres soy muy malo, pero cuando veo las imágenes enseguida caigo, pero no sé si había explicación o no, pero bueno, son cosas curiosas. Ocurre también con el suicidio humano. Que algún día lo hablaremos, aquí lo trataremos. Yo estuve en Escocia hace unos años, la verdad es que no recuerdo haber visto este castillo, pero bueno, es que tienen decenas, por no decir cientos, ¿no? Pero la verdad es que es un tema curioso, me recuerda mucho al bosque de los suicidios de Japón, que es un tema que podríamos tocar un día. ¿Por qué van a ese bosque en concreto a suicidarse? O incluso algunos que no van con esa intención. La magia, la energía... El contexto del bosque hace que no salgan y está lleno el bosque de carteles diciendo Japón, no con entres música. solo. Hay música, hay una especie de garitas, como si fuesen albergues con música hacia el exterior para que lo escuchen y como que no quieren que se escuchen las voces que hay en el bosque. Además, van con cintas, se van hilando para no perderse. Es un sitio muy curioso. Además, el suicidio estaba penado en Japón y luego tienen que pagar todas las costas la familia. Y está lleno el bosque de carteles pues animando a seguir viviendo, date la vuelta, seguro que tienes algo importante que hacer en esta vida, pero también es verdad que según se van dando por el bosque pues vas viendo los restos de donde ha muerto una persona, pues que igual queda una mochila, algo de ropa. Hay sitios muy icónicos en el mundo y en nuestro país que, bueno, es una forma que algún día trataremos aquí. Mirad, el vídeo viral de hoy va relacionado también con puentes. En este caso es en México. Vemos a un joven que intenta tirar una viga bastante pesada de acero de un puente con altura de 30 metros sin motivo aparente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se cae él también. De hecho, su amigo, el que graba, le dice algo así como te va a jalar la muerte. Ahí lo estamos viendo, las imágenes. No sé si ha salido ya cuando se... Ahí, vale. Vamos a ver, este chico muy normal... No es. Pero ¿qué creéis que sucedió? ¿Cuál fue el final? Yo viendo las imágenes me ha hecho daño hasta a mí, ¿no? O sea, eso es un efecto palanca por el sobrepeso que tiene la parte de la viga que está expuesta al vacío y que al hacer apoyo en lo que es la viga de cemento se lo lleva dándole un golpe en una parte muy complicada. Muy sensible. Sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué creéis? Falleció No. 30 metros, ¿eh? No, 30 metros de caída. Se quedaría enganchado en alguna piedra a mitad de camino. Se quedaría colgando los pantalones encima.
No le pasó nada, rasguños y Rasguños. contusiones. Pero, ¿Cómo bueno, puede ser? O sea, Pues se merecía más. la gente tiene unas ideas un poco más. pero y el amigo, te va a jalar la muerte, estoy grabando por si te vas para abajo, por si acaso. Y Sí, bueno, sí. pues dicho y hecho. Madre mía, qué idea. Bueno, Alba. It's enough. ¿Tenemos más? Hasta aquí ¿Hasta he aquí? llegado. Bueno, pues yo igual cuento alguna cosita que creo que hoy vamos bien de tiempo. Bueno, hemos querido poner Gortotza Ran porque el domingo yo hice una publicación en mi Instagram donde, bueno, pues subí una fotografía de 5 amigos que fuimos a ver una cueva a Guadalajara. Estaba Carmen, Iker, también aparecía, por supuesto, Óscar Gutiérrez, que había estado aquí en este programa. Y claro, y empiezo a enlazar las fotografías, aparece una de la zona interior de la cueva y otra lo que se encuentra dentro de esa cavidad. Y la gente me empieza a preguntar, dice, ¿pero qué son? ¿Qué son esos seres? Son los antropomorfos y por petición popular creo que había entre todas las redes más de 400 peticiones de que hablase sobre los antropomorfos. Y las últimas las acabo de leer ahora. Porque luego subí otra publicación aquí a Instagram donde sí que puse lo que son los calcos de los antropomorfos, ¿no? Lo que se ve, la descripción de ello. Y ahora estaba con Jaime y digo, pues igual hablo de los antropomorfos. Miren, el domingo tuve la oportunidad de ir arriba de Salices, que está en Guadalajara, a una cueva que se conoce como la Cueva de los Casares. Es un lugar fantástico, es un lugar, yo creo que simplemente el panorama natural es abrumador. Y una carretera de tierra te conduce a una pequeña torre de un castillo en mitad de la nada y una oquedad abajo. Y ahí es donde se encuentran los antropomorfos de la Cueva de los Casares. Es uno de los lugares que yo no había entrado, de cuevas de España, de las que me quedaban por conocer, de ese arte paleolítico. Está sin datar, no se sabe prácticamente nada de ellos, pero es la zona más extraña en la que he estado yo en mi vida, de verdad. Y era una cueva donde tuvimos la ocasión de poder entrar más allá de lo habitual, que la cueva se divide en 3 senos, el seno A, seno B y seno C. Yo creo que es la cueva más angosta y claustrofóbica que yo he entrado en mi vida. Normalmente las cuevas no me suelen dar a mí esa sensación porque las que conozco tienes la opción de reptar y vas pasando por diferentes cámaras. Esto era todo lo contrario, son como grietas y grietas donde yo prácticamente no cabía de lateral. Era tremendo hasta que había unos caminos de más de 150 metros donde sí que tenías una altura de casi 6, pero no habría más de 30-40 centímetros entre sus paredes hasta que llegabas a una de las cámaras. La primera te recibe casi la luz solar, llega hasta el final de la primera sala y un tubo de unos 48 metros, creo que conté, y me gusta siempre contar los pasos y los metros que recorren las cuevas, y esos 48 grandes pasos, cada paso, cada metro te lleva a una de esas salas y empiezan los antropomorfos. Y empieza un viaje que no tienes ni idea ni lo terminas de entender, ¿no? Decía la gente, habla de los antropomorfos. ¿Qué son los antropomorfos? No sé qué son los antropomorfos. Antropomorfos es una forma humanizada que aparece en el interior de las cuevas y que yo lo he perseguido muchísimo, como es la pintura rupestre. Es la pintura paleolítica, pero más que la pintura paleolítica, aquellos signos, aquellas manos, aquellos puntos que estuvimos hablando, aquellas posibilidades de trances de chamanismo que pueda existir en la antigüedad. ¿Pero qué son los antropomorfos? ¿Por qué con la precisión y minuciosidad con la que dibujaban y pintaban en las cavernas, de pronto encuentras algo tosco con una forma humanizada? Y cuando entras en esta cueva, cuando entras al seno A, a la primera gran sala, hay una zona donde aparecen 3 especies casi monstruosas, unas cabezas de verdad que parecen como los alienígenas que conocemos a día de hoy. Si esto lo hubiesen conocido los primeros expertos que creían en los seres extraterrestres, hubiesen dicho que estaban en esta cueva.
y aparece una forma de seres humanos. Los que estén por streaming, algún día sí que haremos unos vídeos para que lo vean, pero he imprimido unas fotografías donde aparecen, los que estén ahora en YouTube o en Twitch sí que lo van a ver, donde de pronto encontramos unas formas humanizadas, encontramos una especie de cabezas que no parecen ni de pájaros, ¿no? Son como unas bocas abiertas, unos cuerpos con dos piernas y siempre los brazos en la misma forma. Los brazos que son una posición orante que siempre aparecen en casi todas las cuevas. Nadie sabe qué es esto. Y además están grabados en la roca. Esto se cogería una piedra de sílice, es una roca muy débil la que hay en el interior de la cueva, y con un solo trazo alguien talló esos animales en el interior. Y claro, dices, ¿qué significan? ¿Qué quieren decirnos con eso? Yo no tengo ni idea. ¿Qué años tienen? No sabemos, porque no existen dataciones de ellos. Algunos hablan de más de 40.000 años, algunos hablan de que no somos nosotros, que no es el Homo sapiens, sino que es el hombre neandertal. Y cierto es que enfrente de esos antropomorfos, de los primeros antropomorfos, a 1,5 metros aparecieron restos de neandertal. Restos que van más allá, casi los 100.000 años. ¿Qué es eso? No tenemos ni idea. Y conforme avanzas por la cueva empiezas a ver diferentes animales, empiezas a ver mamut, empiezas a ver casi bisontes que sí que siguen grabando y al final vuelven los antropomorfos. Y imaginas, ¿no?, a ese hombre primigenio acompañado, no os acompañan de antorchas porque las antorchas generan humo, lo que utilizaban habitualmente son utensilios de barro con tuétano. El tuétano lo machacaban, generaban como una especie de grasa, aceite espeso, y con una mecha pues generaba un fuego, una iluminación que no generaba un humo. Es una cueva sin ventilación, es una cueva que de pronto, me acuerdo que estábamos a -1 grado y entrabas, estábamos casi a 15, a un golpetazo de calor. Es una cueva que se puede visitar, la acaban de volver a abrir, y se puede visitar el Seno A, que es una zona que yo les recomiendo a todos ustedes, porque van a ver los antropomorfos y los seres más extraños que existen en el mundo, se lo garantizo. Y es una de las zonas más, yo creo que diría que es casi la más misteriosa que existe en el interior de la Tierra en el mundo. Nadie sabe qué son, pero ahí están. Y si van a la cueva de los Casares, en esta zona de Guadalajara, tendrán ese cara a cara con 3 especies, luego otras 2 que sí que parece que están teniendo como, bueno, una forma de fertilidad entre ambas, pero que van a encontrarlo. No se podrá pasar a la sala B y C, pero lo más espectacular es la primera sala. Y tuve esa experiencia incluso de quedarme 45 minutos en absoluta soledad y oscuridad en aquel lugar. No había nadie. Y Kerry y Carmen se fueron hacia el final de la cueva. Yo me quedé allí. Ellos estaban casi a 200 metros. Y fue una de las sensaciones más, no extrañas. Estaba yo completamente desubicado. Pero he ido buscando en el ordenador. Y claro, cuando yo publiqué esta primera fotografía que he mostrado aquí para el Transmedia, y que estuve hablando y que la puse en Instagram, yo estoy leyendo ahora que me decían de todo, ¿no? Me decían reptilianos, otros me recuerda a Tassili. Hay un montón de respuestas, ¿no? Qué enigmático, parecen extraños aliens. Parecen vistos solamente todos desde el lateral -1, que parece como una especie de fantasma, ¿no? Parecen seres de otros mundos. Parece algún animal, no es ningún animal. Parecen reptiles, pinturas de sueños expresados, imágenes de sueños, escenas cotidianas de humanoides. Son los seres que existían en aquella época. Es decir, que hay un montón de respuestas. Y había algunas muy curiosas que me dicen, bueno, ¿esa persona pudo pintar en más cuevas? No se ha conocido. Pero qué interesante que esos mismos seres los encontramos en cuevas de Cantabria y en cuevas de Francia. Idéntico, el mismo. Esto es Hornos de la Peña. Hornos de la Peña, cuando es una cueva muy similar, que también es como una grieta que tú la tienes que avanzar y llegas a una zona que tienes que reptar casi 40-50 metros, que estás casi arrastrándote por la tierra y llegas al final y ahí está el antropomorfo también, grabado en mitad de la roca. No tenemos ni idea de su antigüedad. Misma forma, misma cara, mismos pies, un solo trazo y los brazos en forma orante. ¿Que nos vamos a Asturias? Nos vamos a Tito Bustillo. Al final de la cueva, en una estalactita, lo mismo. Un antropomorfo con la misma cara, la misma forma. ¿Que nos vamos a Puente Vieso? ¿Que nos vamos a Cantabria? Nos vamos a la Gran Pasiega. Esto
esto. Esta imagen que tengo de un antropomorfo, donde ya aparece con una especie de cornamenta, aparece como con una especie de crin sobre la cabeza, solamente está datado hace 60.000 años. 60.000 años aquella zona. Esto ya sí que está pintado y también con un solo trazo. Y es el mismo especie de ser. Pero es que si seguimos viajando, nos podemos ir hasta Francia, donde vuelven los antropomorfos, en Tres Freres, donde aparecen todos ellos. Y el mismo ser que encontramos en esta zona de Casares, lo encontramos en nuestra querida Altamira, en la cola de caballo que se llama, donde al final de la cueva aparecen de nuevo los seres orantes que están mirando, que están expresando algo. ¿Qué son? No tenemos ni idea. Que puedan ser esos trances, esas enigmáticas, no sé, visiones que puedan tener chamánicas, puede ser, pero esa línea del tiempo puede pegar unos saltos de 30 a 40.000 años. Eso es impensable. O sea, 30 a 40.000 años no tenemos ni idea de qué ocurrió. Y es una datación simplemente a vista la que se hace. O sea, realmente no sabemos nada de lo que ocurrió en esos lugares donde nacen los dioses, nacen las creencias, nace el culto a la muerte, nacen las religiones, todo dentro de las cuevas. Y por eso esa desconexión que tuvimos, y yo siempre creo que intentamos ser abanderados de ese arte paleolítico, y creo que hay que perseguirlo, que hay que ir a verlo, y que les animo a conocer estas cuevas y tener cara a cara. Si van arriba de Salices en Guadalajara, tendrán los antropomorfos, y es las zonas más enigmáticas del mundo. Tú, Jaime, que te he enseñado estos seres, ¿para ti qué son? Yo te lo he dicho nada más verlos, digo, parecen reptilianos, pero es que además hay una cosa muy curiosa, dices, ¿puede ser el fruto de esos trances, de esos sueños que plasmaran en las paredes? Pero ¿y todos soñaban lo mismo? Es muy complicado, por lo tanto es posible que estén representando algo que ellos veían y bueno, pues con las posibilidades que tenían, ¿no?, para hacerlo. Y si todos representaban cosas extremadamente similares y están separados por miles de años y por cientos o miles de kilómetros de distancia, quizá es que era algo que estaban viendo y que dejaron ahí plasmado. El que estaban viendo ya, bueno, pues teorías todas las que queramos. Es más que... Es que para mí es lo más misterioso que existe en la Tierra, el arte paleolítico. Y la gente muchas veces te dice, bueno, son pinturas. No, no son pinturas. Ahí lo que querían expresar es mucho más allá. Y creo que es el gran desconocido, y que el que se pone cara a cara con una pintura rupestre o un antropomorfo de estos, te absorbe de por vida y te haces 1500 preguntas. Y no sabrás qué son, y además parecen diferentes autores, incluso en la misma cueva. O sea, y no sabemos nada de ello. No sabemos si tienen 10.000, si tienen 20.000 o si tienen más de 100.000 años. Desde luego, es el gran enigma de la humanidad, el arte rupestre. Simplemente quería hacer esta pequeña reflexión. Me lo habían pedido. ¿Qué opinaba yo de los antropomorfos? Pues prácticamente no tengo opinión, porque no sé qué es lo que son. Pero desde luego, uno de los grandes enigmas, y este sí que es un enigma primigenio e iniciático que tenemos en las cuevas. Bueno, Alba. Sí, por aquí, por YouTube, también apuntaban varias ideas. Decían que si son sueños lúcidos, quizá, o que parece que hubieran dibujado los espíritus vistos durante un trance y hubieran intentado captar lo que es casi imposible de plasmar. Bueno, pero claro, sueños de personas, ¿no? O querer plasmar una persona. Sí. Pero claro, si tú vas a Altamira y tú ves la espectacularidad con la que están hechos esos bisontes, tú vas a otras cuevas donde tienes las ciervas tan perfectas trazadas, y de pronto te encuentras con un solo trazo un hombre representado de esa forma. O sea, la gran pregunta es, para mí tiene respuesta, ¿por qué el hombre jamás de los jamases se ha representado dentro de una cueva? Nunca se ha pintado un hombre. Ahora en el exterior sí, que estaríamos un poco en esa época neolítica, la nueva prehistoria, donde sí que tenemos, Aragón es abanderado, ¿no?, del arte levantino, donde aparece esa forma esquemática, que aparecen ellos cazando y que aparecen haciendo esas labores, e incluso diferentes trances, ¿no?, de chamanismo, que aparecen escalando por palmeras, por escaleras, los vuelos. Aquí tenemos un vuelo, donde aparecen dos seres, que lo tenemos aquí en esta figura, que hay uno bajando desde las alturas y otro que parece que esté saliendo desde las profundidades de la tierra. Pero
¿por qué narices nunca se ha querido representar el hombre en las cuevas? ¿Y por qué los animales los dibujan a la perfección? ¿Por qué aparecen plantas? ¿Y por qué aparece un antropomorfo con esa forma humanizada, con pieles por encima, como encontramos, por ejemplo, en la Cueva del Castillo y en otras muchísimas de Francia? Esa es la gran pregunta. O sea, eso ya no es para plasmarse, lo normal es plasmarte tú, si tú tienes el artista. ¿Y quién entraba en las cuevas? En las cuevas no vivía el ser humano. No, decían, claro, aquí hay restos humanos de enterramientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay restos humanos, el hombre no vivía en aquella zona, es imposible. No va a estar viviendo donde están los enterramientos. Y tampoco se llegaban al final de la cueva, siempre se dejaban en una zona muy cercana, salvo algunos casos en Cantabria que sí que se han encontrado al final de la cueva, pero ya hay con rituales donde están decapitados, desmembrados, puestos boca abajo, un poco ese miedo a los retornados que existían antiguos. ¿Dicen algo más? Dicen, más que representar un hombre, se representó la esencia del hombre. Y bueno, luego, a raíz de lo que tú decías de que no es pintura, dicen, no solo es pintura, es un fuego en la oscuridad, unos rudimentarios palos para hacer un sonido a modo de música. Es entrar en un trance al dejarse llevar por el baile de las luces y las sombras. O, por ejemplo, Lore decía, decir que solo son pinturas es aplicar una visión presentista en la que hoy en día el arte es simple placer estético. Claro, pero esto no es estética. Esto es ritual. El arte paleolítico no es estético. El arte paleolítico no está hecho para ver. Porque primero, para entrar a aquellos lugares había que reptar, había que jugarse la vida. Y el arte no está a la entrada de las cuevas. Muy rara ocasión. Está hasta el final de todos. Y principalmente las grandes colecciones de manos, los grandes antropomorfos están en el último punto de la cueva, donde ya no se llega. Y si nos vamos a cuevas francesas, nos podemos ir a Las Cox, donde en un pozo al final de la cueva se tuvieron que descolgar para pintar y dibujar un antropomorfo, un bisonte que está destripado y un bastón de mando con una especie de ave encima. Yo tengo mis teorías. Para mí sí que el chamanismo está muy presente, sobre todo en los trances, en lo que son los puntos, lo que son las líneas, los tectiformes, lo que son las manos, lo que es ese contacto con la roca como una membrana del más allá. Y esto es así, son las membranas del más allá, porque a día de hoy también se habla de eso. Luego tenemos los antropomorfos, que sí que están con pieles sobre su cuerpo, que sí que es mitad hombre, mitad animal, que sí que vendría siendo lo que es un chamán, donde tienes ese poder espiritual del animal y donde te conviertes con esa fuerza del animal. Pero esto no es un ser chamánico desde mi punto de vista. Esto es un ser que yo no tengo absolutamente ninguna explicación para ellos, y los encontramos en las cuevas españolas y uno de los sitios más inquietantes del mundo. Así que, si no hay nada más por hoy, la semana que viene, Alba, ¿teníamos ya tema? Sí, tenemos 2 programas que hemos hablado sobre el Jaca, pero el jueves a las 11:30, como siempre, hay programa. Hablaremos de música del siglo XIX y del siglo XX. Hablaremos con Aldo Linares, con Luis Antonio Muñoz y con Marta Vela. Vale. Estará aquí. Genial. Además nos tocará el otro ámbito. Acabamos en el siglo XVIII y XIX, creo que el último de enigmas de la música, así que continuaremos. Jaime, 1.000.000 de gracias por estar aquí en... A ti por invitarme, sí, yo creo que me lo paso mejor hablando contigo y con nuestros invitados. ¿Cuándo te vienes a ver arte paleolítico rupestre? Cuando me invites. La última vez que fui contigo a una cueva, la verdad es que la experiencia fue brutal, en la Cueva de las Huisas de Jaca, de Villanueva, y me gustó mucho. Bueno, llegamos hasta donde había rituales, ¿eh? O sea que llegamos hasta una zona donde no llega nadie, tal cual, no llegan casi ni las guías, se permite acceder, o sea que fuimos a una zona compleja, pero un día nos tenemos que ir a Cantabria y te voy a poner enfrente una mano que tiene 50.000 años, de un niño. Pues yo encantado. Eso es abrumador, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos en semanita y media, ¿eh, Jaime? Sí, la semana que viene no podré estar con vosotros, pero el siguiente sí, que te va a gustar mucho el tema. Porque creo que irá sobre conspiraciones. Es que aquí tenemos ya los temas casi preparados. No, me dicen que no. Pues no, pues habrá otro tipo de tema. Bueno, Bárbara Alegre, muchísimas gracias a la redacción, Alicia Macipe al streaming, Óscar Tomás al control y, por supuesto, nuestro querido Guillermo García a los mandos del sonido. Muchísimas gracias, buenas noches y ya saben, los antropomorfos de los Casares. Un fuerte abrazo.